Buenas, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a Vanicracia. Este es el video de la astrología de 2026 que hace un tiempo ya que vengo preparando y que me parecía súper interesante para compartir con todos ustedes. Vamos a ver un poquito qué es lo que nos trae este año tan, pero tan nuevo para todos, de un gran comienzo, en donde se va a estar, ¿no?, desarrollando un poco todo lo que se inició en 2025. Así que quise hacerles un video que más o menos dure una hora, que abarque, ¿no?, bastantes cosas, que abarque todo lo que son los ingresos de 2026, también ver mes a mes un poco qué nos trae la energía y al finalizar también hablar un poco de cada uno de los signos, ¿no? Porque yo creo que hay signos que este año, bueno, en 2026 van a estar sumamente aprovechando, ¿no?, estas oportunidades que va a traer este año. Así que, bueno, quería hacerles este video, así que sin mucho más preámbulo y para que esto no dure 1000 años, me voy a hacer un poco más chica y les quiero ir mostrando un poco lo que les preparé, ¿no?, este año de eventos significativos, en donde tenemos este gran comienzo, ¿no? Porque 2026 es el gran comienzo, es el gran reseteo. Tenemos, bueno, ahora vamos a ir desplayándonos, ¿no? Pero tenemos la gran conjunción Saturno-Neptuno en Aries. Esto no sucede hace 36 años. Así que acá atención también a los que son de mi generación, que tienen la conjunción Saturno-Neptuno en Capricornio, atentos. Bueno, y un poco este año lo que nos trae es el desarrollo de lo que se inició en 2025. En 2025, por más que no pareciera, hemos plantado una semilla, hemos purgado también una vieja versión y este año, a partir de 2026, va a empezar a desarrollarse aquello que empezó, ¿no?, en este año, pero va a empezar a tener forma en 2026. ¿Esto por qué lo digo? Esto lo veo también en base a todas las personas. Yo saben que hago mucha consultoría, ¿no? Me encanta, nunca lo voy a dejar de hacer, es algo que me gusta muchísimo, en donde además uno tiene esta capacidad de poder ver como un patrón que se va desarrollando, ¿no? Tenés diferentes consultantes y vas viendo que hay algo que se va repitiendo, ¿no? Se va repitiendo y a lo mejor esos retornos que yo veía o esas cuestiones un poco más difíciles, ¿no?, para este año, en 2026, si hay algo que hay en común con toda la gente que estoy atendiendo es oportunidad, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran año de oportunidad, pero que sí tenemos que estar al tanto que los nodos, a medida que vayan pasando, ¿no?, de Virgo Piscis, van a ir hacia Leo y Acuario, y que tiene que ver muchísimo con lo colectivo, ¿no? Este eje de la creatividad y de nuestros dones y talentos, un Júpiter que también va a estar en Leo, nuestros dones y talentos puestos al servicio del colectivo. Esto me parece que si hay no sé, una frase que pueda resumir 2026, para mí tiene que ver con el gran comienzo, pero también de cómo nuestros dones van a estar puestos al servicio de un bien mayor, ¿no? De cierta forma. Entonces, para mí va muy, muy por ese lado. ¿Por qué va muy por ese lado, no? Acá creo que una de las claves para este año que inicia es la cabeza de barrilete, porque acá no podemos solamente hablar de Plutón en Acuario, de Urano en Géminis, de Saturno y Neptuno y la gran conjunción en Aries. Sí, todo esto es verdad y es lo que está pasando y lo que va a pasar, pero esto tiene sentido si nosotros lo vemos dentro de un contexto, ¿no? Y el contexto es la cabeza de barrilete, es esta conjunción Saturno y Neptuno, que la ven ahí, ¿no? Esta, de hecho, es la carta de la conjunción, si mal no recuerdo. La conjunción Saturno-Neptuno que va a estar, ¿no?, en sextil a este Plutón en Acuario y que va a estar también en sextil a Urano, y todo esto forma, ¿no?, esta cabeza de barrilete, y esto es algo también que veo también en consultas y que veo que es algo que se repite en consultas, que tiene que ver con aquellos que tengan planetas, ¿no?, en los primeros grados o ángulos de los signos de aire y los de signos de fuego, son los que más van a poder aprovechar esta configuración, perdón, que se trata de una configuración fluida, ¿no?, donde estos planetas están charlando bien entre ellos y que no es algo que vaya a ser solamente 2026. Esto va a durar 2026, 2027, 2028, son varios años en donde todo esto es el despliegue, este es el gran despliegue también que vamos a ver a nivel humanidad, a nivel evolución, a nivel tecnología, a nivel desarrollo. Entonces, es como, yo siento que es un año que deja, ¿no?, un poco atrás esta cuestión más saturnina, más restrictiva también. Esto lo estaba hablando con un colega, ¿no? Esta triple conjunción que tuvimos en 2020, la cuestión saturnina, la cuestión esta de los límites. Bueno, yo creo que esto vamos a empezar de a poco, ir dejándola atrás. De hecho, vamos a ir
hacia un mundo de fuego y de aire. Esto también me imagino que lo habrán escuchado. Y de hecho, bueno, cuando Júpiter para mitades de año ya ingrese a Leo, ya no nos van a quedar otros planetas, planetas lentos, ¿no? Más lentos, que no estén en signos que no sean de aire y de fuego. Entonces, acá, para ir revisando, más allá de lo que después yo les pueda decir signo por signo, para mí una de las grandes claves para que ustedes puedan revisar en sus cartas, porque yo quería hacer este video que realmente sea de valor, ¿no? Que aporte valor, que esto no se trate de, bueno, Urano ingresa a tu ascendente, entonces te va a cambiar y se viene la revolución. Esto no funciona así, no funciona de esa manera, no funciona cuando yo esto lo entiendo en un contexto en donde, che, esto es una cabeza de barrilete que está formándose, en donde Saturno y Neptuno son los que están en la cabeza, ¿no? En ese grado cero mundial de Aries, que nos hablan de un nuevo comienzo, que nos hablan de nuevas visiones, ¿ok? Ellos dos son los que llevan la batuta. Entonces acá, súper importante ver qué hay, ¿no? En esos grados cero o en los primeros grados, ¿no? De los signos de fuego, de que tengas en Aries y tenés principalmente. Y después, todo esto siendo ayudado, potenciado por Plutón y por Urano, ¿no? Son los dos que van a hacer, ¿no? De cierta forma, empujar que esa nueva creación, que esas nuevas visiones, que eso nuevo que están haciendo, lo haga con fuerza, con impulso, con renovación, con potencia. Entonces, esto no se trata, ¿no? de mirarlo de forma aislada, sino de poder ver que acá se está armando toda una configuración y que por lo menos por lo que yo también estuve viendo, para las personas que tengan planetas en los primeros grados de los signos de fuego de aire, es un año de mucha oportunidad. Realmente es un año de mucha oportunidad. Y que también lo estamos necesitando porque la verdad que venimos de una cuestión un poco más restrictiva. Esta gran conjunción nosotros ya la tenemos en este momento, ¿no? Está en Piscis, ellos dos ya vienen teniendo esta conjunción en Piscis. Entonces estamos, ¿no? En este cierre tan importante, obviamente Neptuno desde el 2011, Saturno está hace 2 años y medio, así que ellos van a ir de a poco cerrando este gran ciclo en Piscis, y hay también, ¿no? La caída de estructuras que vamos a ver en lo personal y en lo social. Y acá me parece importante también destacar dos cosas. Una cosa es, yo no hago astrología mundana, ¿no? Yo no hago astrología mundial teniendo en cuenta, lo mío es astrología personal. Y una cosa es lo que puede esto desarrollarse en lo social, a ver qué es lo que va a ir decantando, que no hay que ser astrólogo para darse cuenta. Yo creo que hay ciertas cuestiones que ya están cayendo por su propio peso. A lo mejor algunos gobiernos que son muy autoritarios y que ya estamos viendo que están sonando los tambores, ¿no? Medio que de fondo se escuchan los tambores y esto no hay que ser astrólogo para darse cuenta. Pero bueno, esto les decía, ¿no? Para no irme por las ramas, una cosa tiene que ver con lo que puede suceder a nivel social y cómo también toda esta cabeza de barrilete después va a jugar en este nuevo tablero. Porque acá lo que se está dando también es un nuevo tablero, ¿no? En donde obviamente el poder está cambiando de manos. Y como vos estás del otro lado mirando esto, siendo un simple ciudadano como yo, tenemos a las cabezas mundiales que también son muy probablemente coachadas por todo esto, ¿no? Y ellos saben que estamos en una época bastante bisagra y que estamos, ¿no? Con mucho cambio en este momento. Y creo que lo que va a cambiar es un poco el poder de manos, ¿no? Tal vez ya el poder hoy en día, y esto es algo que también está pasando, ¿no? Tal vez el poder ya no es tan político y no tiene tanto que ver con un cargo político, sino que tiene más que ver con las tecnocracias y con un montón de cosas que son las que van a empezar a tomar cada vez más forma a partir del próximo año, porque ahora Urano está retrogradando en Tauro y queda todavía un tiempo más, pero apenas ingrese a Géminis, esto va a cobrar mucho más protagonismo, ¿no? Entonces, hacer esa distinción. Una cosa es cómo todo esto se va a jugar en un tablero social, político, de país a país aparte, ¿no? Porque una cosa es decir lo que puede llegar a pasar en Argentina, lo que puede llegar a pasar en Estados Unidos, lo que puede llegar, eso no lo sabemos. Otra cosa es lo que puede este tipo, ¿no? de astrología verla de una manera personal, ¿no? Y ver cómo repercute todos estos ingresos en nuestras cartas. Entonces, separar acá, ¿no? Nosotros no sabemos cómo esto va a repercutir en lo social, pero sí sé que en lo individual, por lo menos, se tratan de años de oportunidad, ¿sí?
Bueno, y esta gran conjunción va a ser obviamente Neptuno el primero que pase, ¿no? En enero, el 26 de enero ingresa al signo de Aries, pasa por ese grado cero mundial. Ahí tendremos, ¿no? Algún tipo de evento, a lo mejor de entrada, ver qué es lo que puede ir pasando. Ya estaremos atentos. Enero es un mes muy movido astrológicamente. Después vamos también a verlo en el mes a mes, pero es muy explosivo enero. Esto también es algo de este año, ¿no? 2026 creo yo que empieza muy distinto a 2025 que arrancó con, bueno, con Mercurio retro, con Venus retro. Parecía como que 2025 costaba un poco que arranque. Siento que 2026 viene con todo desde el principio, que no vamos a tener que esperar a que el Sol ingrese a Aries para que esto suceda. Porque bueno, ya tenemos el ingreso de Neptuno el 26 de enero, el de Saturno el 14 de febrero y ellos dos haciendo la conjunción para el 20 de febrero de 2026, ¿no? Entonces, atención también a aquellos que cumplan años por esas fechas. Van a cumplir años con todo este movimiento de la conjunción Saturno-Neptuno y atención también a los que sean como yo de la generación Saturno-Neptuno en Capri, porque, y si no son de esta generación, igualmente ver dónde lo tienen a Saturno en su carta natal, dónde está Neptuno en su carta natal, porque esto va a mover esas áreas, ¿sí? Bueno, ¿y qué podemos esperar así como rápidamente, ¿no? De este Saturno, que es un Saturno que va a estar en caída, no está cómodo, esto es una realidad, pero tampoco estuvo muy cómodo me voy a poner el aire, ahí está, tampoco estuvo muy cómodo Saturno en Piscis, ¿no? Entonces, yo no sé si me guiaría tanto acá por las regencias, sino más bien por entender que sí lo que puede traernos es ciertos desafíos en la autoafirmación. Y ciertos desafíos también principalmente para Aries. Aries es un signo que se destaca por iniciar, por arrancar, por ir, por abrir, por ser rápido, el primero, el más veloz, ¿no? Como de cierta forma. Y Saturno, entrando a su signo, va a pedir una cierta madurez, ¿no? En la afirmación, en la individualidad, en cómo encaramos eso que hacemos, ¿no? Tal vez, y esto también un consejo que les voy dando también a los Aries, ¿no? Hay que empezar a pensar antes de actuar, te va a decir Saturno. Y esto es mejor que lo vayamos entendiendo desde un principio a que después actuemos y tengamos que remediar ciertas cuestiones. Entonces, yo creo que Saturno acá va a pedir madurar mucho el carácter, la individualidad, tener paciencia con ciertos procesos, también enfrentar, ¿no? Nuestros propios miedos. Yo creo que de cierta forma igual estamos preparados para esto. Quirón estuvo en Aries muchísimos años, ¿no? Coachando esta herida de la autoafirmación, en el que yo no me creo lo suficiente, yo no me atrevo. Entonces, creo que estuvimos coachándonos bastante, pero sí que Saturno va a pedir muchísimo compromiso y responsabilidad y constancia, cosa que Aries no tiene. Y esto es una realidad, es un signo de extroversión, de salida, de yang. Y después viene Tauro para el resto, ¿no? Después viene Tauro para ayudar lo que Aries inició, pero no pudo sostener. Entonces, Saturno acá va a ser clave, este Saturno en Aries, creo yo, para tener constancia, ¿no? Para tener disciplina y para tomar, creo que un poco mis amigos Aries tienen que tomar esta enseñanza saturnina, no como alguien que los frene, les pone ese freno, ¿viste? Como la pared, sino más bien como el gran maestro que viene a coachear y a enseñar y esa gran guía, ¿no? Que de cierta forma nos trae Saturno todos estos años. Así que yo creo que es un tránsito que va a estar ayudando a poder consolidar el carácter y tener la tolerancia y la paciencia necesaria, ¿no? Y también, obviamente, la conjunción con Neptuno. Son tan antagónicos ellos, ¿no? Saturno que nos habla de límites, de responsabilidad, de compromiso, que nos habla, obviamente, de esto de la pared, ¿no? De cierta forma, muchas veces, de tener que madurar. Y Neptuno que tiende a diluir, ¿no? Neptuno, para que se hagan la imagen, tiene que ver mucho con si es el que viene un poco a hacer el agua, que viene aplacando a la roca y le pasa y le pasa y le pasa, ¿no? Entonces, hasta desgastarla de cierta forma. Bueno, este Neptuno que es tan distinto a Saturno, hay que ver bien cómo ellos dos se llevan. Yo creo que por ahora, desde que están en Pisces, como siempre digo, creo que cada uno viene tirando agua para su molino y que creo que ahora se van a tener que poner un poquito más de acuerdo
y tenemos que, bueno, estos sueños y esta gran capacidad, ¿no? Que tienen estos dos cuando se juntan, de también, ¿no? Darle forma a un sueño, de poder materializar un sueño, de poder materializar un gran anhelo. Eso es ideal, ¿no? En cierta forma, pero bueno, en la sombra todo esto puede traernos la tensión entre idealismo y muchas veces irnos, ¿no? Para ese lado más idealista y no tener tanto los pies sobre la tierra. Pero bueno, la idea es poder canalizarlos de cierta forma y ahora después lo vamos a ver obviamente signo por signo, ¿no? Pero poder alcanzar esos objetivos y sueños teniendo los pies sobre la tierra, sabiendo que tal vez sea algo que no va a ser instantáneamente, sino que va a ser un largo proceso, teniendo también la voluntad para afrontar ese largo proceso, pero saber que ellos dos nos van a dar la capacidad de alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo todo esto repercute. No vamos a verlo hasta el 20 de febrero igualmente, ¿no? Esto es recién la conjunción que se va a estar dando ahí. Después los planetas, a medida, eso también se los traje, ¿no? A medida que los planetas más personales vayan avanzando y tocando también esta conjunción, ahí creo que va a empezar a decantar un poco más y vamos a entender un poco más por dónde va a ir la mano. Así que no va a ser algo de ese día, tranqui. Bueno, y después obviamente la inspiración creativa, ¿no? Neptuno creo que ingresando a Aries nos da esto de, che, yo no quiero seguir más a tal persona o yo quiero ser esa persona, yo quiero ser esa persona que inspire, yo quiero ser esa persona que habla de esas cosas, no necesito más que alguien me coache o alguien me diga cómo tengo que hacer, es yo yendo a la búsqueda de eso, ¿no? Y eso es, en el lado más positivo de esto, me parece excelente, me parece que no, que van a caer también muchos líderes que teníamos, ¿no? Muchas personas que antes nos inspiraban. Bueno, ya no, ya voy a ser yo mi propio líder y voy a ser yo el que impulse esas visiones. Y también me da un poco la vibra esto de quiénes también, como una cierta división, ¿no? Tal vez, o estás de este lado o estás más del otro, y de qué lado vas a estar, creo que un poco eso lo va a traer también, ¿no? Pero sí de impulsar estas verdades interiores, ¿no? Como realmente pensar en que esto es un deseo que tengo, es una nueva visión que yo tengo y que voy a ir no solamente all in, o sea, con todo, ¿no? Por esa visión, sino que también me quiero inspirar y también va a ir cambiando el sentido de la creatividad, de la espiritualidad. Imagínense que estamos con este Neptuno en Piscis desde el 2011, son un montón de años, y vamos a ver que se pone de moda también, ¿no? ¿Qué se va a poner de moda en cuestiones de arte, en cuestiones también de música, ¿no? ¿Qué es lo que vendrá nuevo? Entonces, está súper interesante este tránsito, ¿no? Para también explorar esas nuevas formas de expresión, como dice bien acá, y de conectar con lo trascendental, pero tal vez sin intermediarios, ¿no? Tal vez yendo yo mismo a la búsqueda de todo esto, ¿no? Porque es un signo que trata de Aries y no necesita mucho del otro Aries, es una realidad. Bueno, por otro lado tenemos el ingreso de Urano a Géminis, que eso va a tardar un poquito más, es para el 25 de abril, así que acá obviamente atención a todos los que tengan planetas en los últimos grados de los signos fijos, porque están recibiendo el tránsito de Urano por Tauro, entonces van a recibirlo hasta abril del próximo año, ¿no? Y un poco más, obviamente, después cuando esté en Orbe. Pero bueno, Urano entra finalmente a Géminis para el 25 de abril del 26 y no entra solo, sino entra con la mano de Venus, que ya lo hizo en este año. En este año pasó exactamente lo mismo, así que en 2026 lo repite. Y está interesante porque no es solamente Urano entrando a Géminis, son todos nuestros valores, nuestro sentido de la belleza, la forma en la cual podemos generar dinero, cómo nos relacionamos, ¿no? Este ingreso viene con todo ese tinte venusino, entonces viene también a transformar, ¿no? A modificar muchas cosas de lo arquetípicamente venusino. Entonces, muy interesante este ingreso. Y acá obviamente vamos a ver las cosas que ya sabemos y que igualmente no van a ser de la noche a la mañana, ¿no? Todo este tema de la comunicación, Géminis tiene que ver, ¿no? Con la comunicación, con el entorno, con la educación, que también ahora lo vamos a ver, y esa gran deuda que tiene, ¿no? El mundo con respecto a la educación. Y cómo Urano, por todos esos años, ¿no? Que vaya a estar en Géminis, más de 17 años,
va a estar transformando, ¿no? Con sus nuevas ideas bastante radicales, ¿vieron cómo es Urano? Entonces, en la comunicación, bueno, obviamente todo lo que son redes sociales, como nosotros también, no sé, WhatsApp, un montón de plataformas, andás a ver cuáles, ¿no? Ni me atrevo a pensar a ver qué es lo que va a estar saliendo, pero sí es una gran revolución en la forma en la cual nosotros interactuamos. ¿Cómo interactuamos también no solamente con las redes, tal vez también con los celulares? ¿Qué cosas van a ir inventando? Bueno, un montón, ¿no? Hace un tiempo también había leído varias noticias que fueron saliendo que medio que pasaron sin pena, sin gloria, pero que eso, sepan que las empresas están trabajando fuertemente en ello, que es probarnos a nosotros ante las máquinas que somos humanos. Hay todas empresas dedicándose, ¿viste lo que es el CAPTCHA? El CAPTCHA que uno entra en internet y dice, ay, bueno, tengo que tildar cuáles son los semáforos, hoy, ok, para que la computadora sepa que yo no soy un robot, no soy un bot. Bueno, eso está quedando obsoleto, porque ya la tecnología y la inteligencia artificial ya va a saber hacerlo. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a probar ante las máquinas que somos humanos? Bueno, todo eso se está desarrollando, ya está remil desarrollado, no puedo decir la empresa, pero hay varias empresas que están dedicándose a eso, que será con reconocimiento facial, como tenemos hoy en día en el Face ID en el teléfono. Bueno, un montón de cosas que van a ir pasando en donde vamos a tener que diferenciarnos de las máquinas. Bueno, de hecho hoy está pasando que vos ves un video y decís, no, no es fake. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con todo eso? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta qué es fake y qué no? ¿La legislación cómo va a ser? ¿Va a ir de la mano con todos esos cambios que están pasando? Porque está todo avanzando tan rápido, la legislación está quedando tan atrás que vamos a ver cómo se ayorna todo esto. Obviamente la revolución tecnológica, que esto no es solamente Urano en Géminis, ¿no? Yo al comienzo del video les dije, esto es la cabeza de barrilete que se forma con Saturno y Neptuno en sextil a Plutón y a Urano, y todo esto son muchísimos años de mucho avance muy rápido, ¿no? En donde todo va a ir avanzando rápidamente. Entonces, todo lo que imagínense lo que avanzó la IA en pongamos ChatGPT, ¿no? Lo que avanzó ChatGPT en este año y pico, imagínense dentro de 3 años de lo que podemos estar hablando, ¿no? Entonces, y todo lo que significa en cuestiones de dinero para los tecnócratas, para todo lo que fuimos hablando también del poder y cómo el poder está pasando de manos y todo esto, ¿no? Y obviamente esto creo que es una gran deuda que tiene a nivel social y ojalá que este tránsito de 7 años de Urano por Géminis traiga, ¿no? Algún cierto impacto en la educación, en la forma en la cual seguimos enseñándoles a nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo es que estamos haciendo esto? Porque avanzó todo, pero seguimos con los pibes sentados en pupitres mirando un pizarrón. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a nivel educativo? Bueno, ojalá que acá empiecen a surgir nuevas cosas. Y estas son algunas otras cositas, ¿no? Que fui poniendo y que tiene que ver con esto, bueno, del entorno primario, de los comercios. Yo creo que también como el auge, ¿no? De Saturno y Neptuno en Aries va a ser el microemprendimiento y ya este año lo fue. De hecho, muchísima gente trabajando para sí mismos, que no quieren trabajar en relación de dependencia, lo cual me parece bárbaro. Yo creo que eso va a llevarse a otro nivel en 2026, ¿no? Y que hay grandes cadenas, bueno, de hecho acá en Argentina fueron cerrando muchas. Hay grandes cadenas que van a dejar la gente de comprar y que vamos a comprarle al que está más cerca en el barrio, ¿eh? Eso me parece que es muy factible con la entrada de Urano en Géminis, a los pequeños comercios, a los pequeños emprendedores, a estas tiendas, como también la compra online. Esto no sé si sabían, pero ChatGPT va a empezar dentro de muy poco también a sugerirte, obviamente con algún dinerillo que la gente que quiera aportar va a sugerir, ¿no? Pero no sé, ay, quiero saber dónde puedo comprar sombreros. Y ChatGPT, si vos tenés una empresa de sombreros, va a decirle a esa persona que puede comprar, por ejemplo, sombreros en tu tienda. Entonces, estas son cosas que van a ir sucediendo. También, por ejemplo, lo que es la compra online, que hoy en día a veces es como que, viste, cuando no sé, compras para el súper y estás 200 años, bueno, todo eso se va a empezar a estandarizar y hacer que todo eso sea muchísimo más rápido. Lo mismo todo lo que tiene que ver con la atención al cliente y los call centers.
Bueno, todo eso va a empezar a tener como todo un boom y un reformulamiento. Búsquenlo, esto no es algo que esté yo solamente diciendo. Todo lo que tenga que ver también con traslados, con viajes, con transporte, porque, bueno, Géminis tiene muchísimo que ver con esto, ¿no? Entonces, todo lo que es el viaje en avión. Bueno, ahora estuve viendo que están probando a la gente para que vaya parada en el avión, lo cual me parece una locura total, pero parece que va a estar pasando. Bueno, todo lo que es el transporte, obviamente en estos próximos años, esto no es 2026, esto es que les estoy hablando con muchísimos años, ¿no? Todo esto se va a ver revolucionado. Y obviamente también el turismo, ¿no? Y el turismo interno, porque Géminis tiene que ver con los traslados internos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí también, no? ¿Se va a fomentar a lo mejor un poco más lo que es el turismo más en las inmediaciones de una manera más interna y no tanto hacia el exterior? No sé, veremos, ¿no? Son todas cosas que traje que me parecían que podrían ir, ¿no? Después, obviamente, quiero escucharlos a ustedes, me dejan los comentarios. Júpiter entrando a Leo, esto está explosivo, me encanta, va a ser más para el 30 de junio, todavía falta la segunda mitad, ¿no? Del año. Y es un gran momento, creo yo. Bueno, Júpiter, como les decía, es el último planeta que va a estar en agua y después ya no tenemos más agua y cuando entre a Leo ya tenemos todo aire y fuego. Y es, ¿no? Un momento de creatividad, de autoexpresión, de esa búsqueda de reconocimiento. Imagínense que este Júpiter en Leo va a estar en trígono a Saturno y a Neptuno en Aries. Entonces, como que todo lo que trata, ¿no? Nuestros dones, nuestros talentos, nuestra confianza, nuestra capacidad de salir al mundo, nuestro ego, nuestra identidad, porque obviamente nos habla del sol, ¿no? Leo tiene que ver con esto de nosotros brillando, nuestro motor, ¿no? Y todo esto saliendo al mundo con ese Júpiter en Leo, sumamente, imagínense cómo van a estar los egos, pero bueno, después tenemos obviamente estas pequeñas cositas que tienen que ver con la oposición que va a hacer a Plutón. Y yo sé algo que leo de esta oposición como muy, muy clara, es todo bien con tus dones y talentos, mirá qué lindo, mirá qué bueno que haces esto, mirá qué capaz que sos de hacer todo esto, mirá, divino. Pero ¿y qué haces con eso? ¿Lo mostrás? ¿Ayudás a otras personas haciendo esto? Porque esto va a estar en oposición a Plutón. Y además después más adelante tenemos a los nodos entrando en Acuario Leo. Acuario siendo nodo norte. Entonces, buenísimo que vos destaques en todo esto, te va a decir, ¿no? ¿Y qué? ¿Y qué más haces con esto? ¿Empoderás a otros con esto, por ejemplo? ¿O solamente es para que te aplaudan? ¡Ay, qué bien, Pablo! ¡Qué bien, Juan! ¡Qué bien, Laura! ¿Es para eso? Entonces, de a poco creo que toda esta cuestión de Júpiter en Leo, em, que en teoría inflaría mucho, mucho este tema de la confianza y yendo hacia el otro lado que es el ego, creo que no va a suceder tan así, ¿no? Primero por la oposición a Plutón y después porque Leo va a ser nodo sur. Entonces, creo que acá hay una clave que significa el liderazgo puesto en función del colectivo, el liderazgo puesto en función de los demás y de ayuda, el liderazgo puesto en función de un grupo, de una comunidad, ¿no? Como que todo esto no va a tener sentido desde un nivel más individual. Creo que acá Plutón y el Nodo Norte van a pedir que todo esto sea compartido, ¿no? Democratizado. Así que acá este es uno de los tránsitos que me parecen más interesantes también de 2026, porque 2026 tiene de todo, además de todos esos ingresos, tiene a Júpiter con la oposición a Plutón y al mismo tiempo los nodos en ese eje. Entonces es como, me parece fantástico para poder también revisar a esa gente que pusimos ahí arriba, ¿no? También. Y acá también, como puse ahí, ¿no? La caída de falsos líderes, la caída de políticos, me los imagino también. La caída de personas en lugares de poder y de autoridad. Entonces acá creo que viene una instancia inimaginable hasta el momento, ¿no? Y veremos cómo todo esto también se reconfigura. Pero a mí este tránsito es uno de los que más interés me representan y me genera, ¿no? Para ese momento que ya va a ser mitades de año y ya va a ser en un periodo en donde el tablero va a estar bastante bien armado, ¿no? Así que, bueno, con ganas, con ganas. Y los nodos pasando al eje Leo y Acuario, yendo, ¿no? Este eje que tiene que ver, como les decía, con la creatividad, con la autoexpresión. Es un eje mucho más light que Piscis Virgo.
Y eso también me deja un poco más tranquila. El eje Virgo-Piscis trajo mucho tema de lo que hacemos diariamente, la salud, la alimentación, el cuerpo, los cuidados, pero también cómo todo eso no alcanza si yo no estoy bien, ¿no? Tanto mente y cuerpo, ¿no? Porque eran las dos cosas que teníamos que unir, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu, además, porque sumamos también, obviamente, a Piscis. Entonces, todo este eje fue bastante, y sigue siendo, creo yo, un poco desafiante, 2025, 2026, porque, bueno, involucran áreas que nosotros usamos todos los días prácticamente, ¿no? Todos los días intentamos tener una rutina más o menos estable, organizada, comer bien, esto, y después te vas enterando de cosas. Acá en Argentina tenemos un caso tremendo con el agua que no sabemos qué nos están poniendo en el agua. Entonces, y no me llama la atención que esto esté sucediendo con el nodo sur en Virgo. Entonces, me parece que fue un eje y sigue siendo un eje desafiante, en donde se nos está pidiendo un gran equilibrio entre las rutinas y el trabajo que podemos tener y cómo todo eso después termina repercutiendo si no está organizado y si realmente tampoco hay un propósito en el medio, ¿no? Como que yo puedo trabajar para un lugar que me encante, me pagan bien y qué sé yo, pero ¿y cuál es mi propósito acá? ¿Qué es lo que? Y eso es lo que también vi repetidamente en todas las consultas este año. Es como las personas buscando realmente un propósito y un poco preparando el ambiente para esto que viene, ¿no? Todo bien en esta organización, pero yo siento no hay nada que me esté llevando a sentirme completa conmigo mismo. Y esto fue uno detrás del otro. Tal vez yo los esté atrayendo. Tal vez yo también tenga que hacerme la culpa de por qué traigo a esta gente, pero fue repetidamente una detrás de las otras, ¿no? Este tipo de consultas que tenía, ¿no? Con respecto a buscarle un sentido a la vida, ¿no? Como una búsqueda muy filosófica. Bueno, los ejes pasando a Leo y Acuario creo que van a ser muchísimo más light. Esto es un eje de creatividad, de disfrute, de expresión, de cómo yo pongo todo lo que traigo y lo que sé y en lo que soy buena, pero en pos de un colectivo, en pos de los demás, y cómo Júpiter en Leo va a empoderar también mi propio liderazgo, mi carisma, pero que la gran prueba es, no subís vos solito, ¿eh? No, 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 acá no estás vos en el pedestal. Acá subimos todos. Y creo que es un poco el mood, ¿no? Esto de también buscar más conexión social, buscar grupos de pertenencia, que yo pueda compartir mis intereses con otras personas. Acá, esperen que. Y obviamente una de las claves, creo yo, va a ser a este Plutón y a este nodo que se van a encontrar, no se encuentran en 2026, eso es mucho más adelante en 2027, pero están transitando el mismo signo, ¿no? Entonces acá tenemos ese gran empujón hacia la evolución, ¿no? Plutón está empujando muchísimo a que nosotros también veamos lo más turbio, ¿no? De lo acuariano. Y hay que ver también, tenemos 20 años para verlo, no va a suceder en 2026, pero Acuario también está regido por Saturno y no solo por Urano. Y a veces lo dibujamos como, Acuario, los grupos, la sociedad! Vienen estos loquitos y nos traen la vanguardia y lo distinto. Pero también Acuario es bastante individualista muchas veces, ¿no? Y se pone a sí mismo en esas torres de marfil. Entonces, porque también es fijo en sus ideas, ¿no? Y hay que ver cómo hacemos para unir diferentes voces, creo yo un poco, que todas sean escuchadas, pero que también que la tuya sea distinta a la mía no quiere decir que no podamos compartir. Y esa creo que es una de las grandes claves también durante este tránsito, ¿no? ¿Cómo hacemos para compartir diferentes voces y cómo evolucionamos todos juntos hacia una unidad que tiene que ver, ¿no? Mucho a nivel social, a nivel comunidad? Nos vamos a terminar, de alguna forma yo creo que si hay algo que trae 2026, es esto de algo nos va a tener que unir, ¿no? Algo, no sé por qué me da esa vibra, como que vamos a estar terminando todos de alguna forma teniendo que unirnos para algo. Y vamos a estar o de un bando o del otro, y si no estás de este bando o no estás del otro, desde qué lado estás entonces, pero también las opiniones compartidas, bueno, creo que un poco va a ir por ahí. Creo, es mi intuición. Veremos. Pero
cómo también vamos a tener que encontrar ese término medio y ese equilibrio, creo yo, ¿no? Bueno, es un eje obviamente que promueve la expresión individual, pero obviamente junto con lo grupal, ¿no? Y acá esto es claro, ¿no? Leo puede tener todo su brillo propio, toda esta calidad y también es muy generoso esto, ¿no? Hay que decirlo de los Leo. Es un signo que se caracteriza no solamente por la carisma y esto de a veces de pasarse hacia los otros lados del ego, pero también tiene mucho de liderazgo nato. Eso es algo que no todos los signos tienen. Si hay un signo que tiene de liderazgo nato, es Leo. Pasa que, bueno, muchas veces ahí tiene que venir Acuario y decirle, che, este liderazgo que vos traes nato, ponelo, dale, ponelo al servicio de los otros. Ocupate también de los tuyos, fíjate cómo cada uno puede crecer, fíjate en qué bueno cada uno, ¿no? Porque eso también hay un buen ojo que tiene Leo siempre para darse cuenta, che, este es bueno en esto y este es bueno en esto. Entonces, bueno, armemos el equipo, le dice Acuario. Tenés el 9, tenés acá el 5, entonces van armando equipo y eso es gran parte, creo, ¿no? De lo que trae estos ejes para después de mitad de año, ¿no? Creo que me parece súper interesante. Es un eje a mí me gusta mucho. Atención, obviamente, a los que tengan a los nodos en el eje Leo y Acuario, porque van a tener su retorno nodal o inverso, depende. Y obviamente a todos los que tengan planetas en este eje, porque imagínense en el movimiento que vamos a tener entre Júpiter entrando, la oposición a Plutón, vayan a ver qué casas es. También obviamente los nodos ingresando. Entonces, Leo y Acuario es un eje clave para 2026 y 2027, obviamente, ¿no? Bueno, la autenticidad, ¿no? Obviamente, la creatividad, como también vamos a interactuar socialmente, ¿no? Con todo esto de formar grupos, formar comunidades, como también va a jugarse toda la tecnología en todo esto, ¿no? Y obviamente este tema de, bueno, esto era lo que les decía, ¿no? La creación de redes y comunidades que en donde yo pueda compartir, sentirme parte, escuchada, y no terminar en este lado tal vez un poco más acuariano de la sombra acuariana del inadaptado, el rebelde, el que no pertenece. Bueno, ¿cómo hacemos que todo esto se sientan todos incluidos también, ¿no? Bueno, quiero mostrarles un poco mes a mes, rapidito. Como les decía, 2026 para mí es un año que arranca ya de lleno rápido, ¿no? Como que no da tregua enero, febrero, marzo, abril. Como que siento que el primer semestre es bastante rápido y bastante intenso. Después creo que merma un poco, porque también los planetas empiezan a retrogradar. Pero sí, a diferencia de 2025, que 2025 arrancó más lento por Venus y Marte retro, y después creo que también se había sumado Mercurio. En un momento estábamos como con un montón de planetas retro en marzo. Bueno, y Marte, que me acuerdo que estuvo haciendo de las suyas todo enero y febrero más o menos. Bueno, 2026 arranca rápido, ¿no? No arranca con Marte retro, pero sí tenemos una Venus retro que va a ser más para octubre. Tranqui, falta, me parece, ¿no? Se los dejo como para que lo vayan viendo. Esto va a ser en Escorpio y Libra, como para que lo vayan anotando. Pero no, es un año que arranca palo y palo desde un principio, creo yo, ¿no? Y acá les puse, ¿no? A cada uno de los meses les puse un título. Un título no sensacionalista, intenté que sea. Bueno, enero es un poco explosivo y eso es una realidad. ¿Por qué? Acá esto me parece súper interesante. Tenemos nuevo ciclo a partir de enero de Venus-Marte. Ellos dos se van a estar uniendo en el grado 18 de Capri. Acá atención a los que tengan planetas en Capricornio por esos grados, porque es un nuevo ciclo que se da cada 2 años. Después ellos dos van danzando a lo que queda el resto del año. Este es como la luna nueva, vendría a ser, ¿no? Es la conjunción. Entonces, es un nuevo ciclo para nivel relaciones, para lo vincular, para lo económico, para todo lo que tenga que ver con cómo yo genero dinero, para mi autovaloración. Todo este tema viene con mucha apertura a partir de 2026, lo cual está buenísimo teniendo en cuenta todos los ingresos. Me fascina. El 26 se ingresa Neptuno al signo de Aries. Ya ahí tenemos este ingreso que no es cualquiera, ¿no? Neptuno está desde el 2011 en el signo de Piscis. Pasa en el grado 0, grado mundial. Entonces acá algo se va a estar moviendo muy probablemente en enero, ¿no?
Y después vamos a tener en Stellium en Acuario, Sol, Venus, Marte, Mercurio. Pero lo más importante es que se da la conjunción Marte-Plutón en el grado 334, así que acá vayan a ver, esto es más hacia finales del mes, pero qué planetas tienen por ahí, porque esto obviamente es power, ¿no? Estamos hablando de dos grandes, de dos que vienen con potencia en el signo de Acuario, así que vayan viendo también ahí, porque este es un tránsito que hay que seguirle un poquito el ojo. Si tienen planetas en los primeros grados de los signos fijos y principalmente acá de Acuario, es para seguirle el rastro. Así que enero yo lo veo un mes como con mucha intensidad, que arranca rápido, que arranca con cosa nueva, porque si bien Neptuno entró en Aries un breve periodo en este año, todavía no hemos visto todo lo que tiene para entregarnos, ¿no? Así que este ya es el ingreso definitivo y se va a hacer notar. Febrero trae un poco ya de bombita astrológica porque empiezan los eclipses, ¿no? En febrero, perdón, tenemos el primer eclipse que es en Acuario. Este inaugura, ¿no? Lo que es el eje Acuario-Leo, pero bueno, todavía con los nodos en Virgo-Piscis. Entonces, este es fuerte, chicos, este eclipse, no los quiero asustar. A mí me cae en el sol. Pero ¿por qué es fuerte? Porque se da en cuadratura Urano. Entonces, un Urano que ya va a estar, esta es la carta del evento, si mal no recuerdo. Va a estar directo, sí, creo que está directo, creo. Ay, sí. Urano arranca directo el 3 de febrero, eso me olvidé de decirlo. Así que va a ser con un Urano directo, ya por última vez en el grado 27 de Tauro, terminando asuntos pendientes. Recuerden que en abril ya después se despide. Está en cuadratura, obviamente, al Sol que está ahí en Acuario. Así que acá atención, si tienen planetas en los últimos grados de los signos fijos, este eclipse lo van a sentir. Este eclipse lo van a sentir. Así que atentis. No para mal, obviamente. Los eclipses no son ni buenos ni malos. Esto quiere decir que si hay algún tránsito o algún planeta que tienen ahí por los... A ver, si tienen algún planeta en los últimos grados de los signos fijos, este eclipse mueve, ¿no? Todo lo que viene gestándose. Esto hay que verlo en la carta, en un montón de cosas, pero más o menos como para que quede claro. Y después tenemos además el ingreso de Saturno en Aries, o sea, el mismo mes que tenemos el eclipse, inaugurando, ¿no? Un poco también este eje, que todavía los nodos siguen en Virgo Piscis, pero inaugura, ¿no? Esta tanda de eclipses en Leo y Acuario. Tenemos a Saturno entrando en Aries y la conjunción Saturno-Neptuno, grado 0. Entonces, este es un mes que trae mucho... y un Mercurio retrógrado, por si faltaba algo para febrero. Mucho movimiento febrero. Es muchísimo movimiento y bueno, ya veremos en qué resulta todo esto, ¿no? Pero yo les diría acá, atención obviamente a los que tengan planetas en los últimos grados de los signos fijos porque van a estar muy movidos. Y obviamente los primeros grados de los signos cardinales porque tenemos la conjunción Saturno-Neptuno. Así que muy interesante este mes. Marzo tenemos el gran inicio. ¿Por qué le puse esto? Porque si bien la conjunción Saturno-Neptuno es en febrero, recién en marzo es que tenemos al Sol entrando en Aries y dándonos obviamente este nuevo año astrológico. Y el Sol va a hacer la conjunción con Neptuno y Saturno, ¿no? Ahí cuando apenas ingrese. Entonces, esto es algo también interesantísimo, ¿no? Que vamos a empezar a ver. Tenemos además el otro eclipse, ¿no? Porque recuerden que los eclipses siempre vienen en tandas. Hay uno en febrero y está el otro que es lunar en Virgo en el grado 13, con Mercurio retrógrado, porque todavía Mercurio sigue retrógrado y va a estar como regente ahí en Piscis. Tenemos un stellium en Piscis para ese eclipse. Así que acá atención obviamente a los que tengan planetas o ángulos por los grados 10 a, ¿no? 9 a 17 les diría yo más o menos, de los signos mutables, porque también van a estar bastante movidos por este eclipse. Y a medida que los planetas de Piscis vayan pasando a Aries, van a estar haciendo el contacto con esta conjunción Saturno-Neptuno. Entonces, recién ahí creo yo que vamos a entender también un poco por dónde va esta conjunción y palpándola más en el cuerpo, porque hasta que no pasa algún planeta nomás personal es como que esto todavía no se siente tanto. Entonces Venus es la primera que hace esta conjunción, después más adelante es el Sol,
Y este mes también Júpiter se pone directo, lo cual son buenas noticias. Júpiter viene retrogradando hace varios meses. Y hay algo también que trae mucho Júpiter es, bueno, cuando apenas ingresa un signo, esto se los voy también tirando para cuando ingrese a Leo, ¿no? Cuando Júpiter apenas ingresa un signo, no da todo lo que tiene para dar, es como que barre, ¿no? Y yo siento, y también por lo que estuve viendo, es que en Cáncer barrió muchas cuestiones de familia, de clan, de creencias, tribu, mandatos, cassettes, cosas que nos inculcaron. Barrió y limpió mucho toda esa zona. Y ahora cuando pase el ingreso a Leo, yo creo que va a ser un poco lo mismo, va a depurar muchísimos cuestiones de ego, de identidad, bla, bla, bla. Pero cuando Júpiter arranque directo en Cáncer, ahí sí creo que puede empezar a entregar grandes oportunidades, me parece, ¿no? Por lo menos mostrarnos la parte esta más linda de ese Júpiter exaltado, porque es la idea, ¿no? Y que a lo mejor todavía mucho nos hizo sentir. Veremos, creo que es un poco una teoría, me cuentan después también ustedes. Así que bueno, tremendo marzo, ¿eh? Y no para esto. Abril, abril tenemos a Marte, que haciendo la conjunción a Saturno y a Neptuno, eso es para el 9 de abril. Así que acá esto es explosivo, esto es potente. Marte-Saturno son, ¿no? Configuraciones un poco agresivas también, cuestiones más del ejército, cuestiones más del, ¿no? De esos lados. Veremos qué es lo que sucede. Y es un Marte que no ha estado, ¿no? Con ellos dos. Es algo, estas son todas configuraciones sumamente nuevas. Mercurio además después es el otro que se va a estar acercando a esta configuración. O sea, primero tenemos Venus, después el Sol, después es Marte, después viene Mercurio y después ya Urano ingresa a Géminis este mismo mes. O sea, con todo este movimiento de fondo, tenemos además el ingreso de Urano al signo de Géminis de la mano con Venus. Entonces, está potente esto, chicos. Realmente está muy potente. Veremos qué es lo que va sucediendo. Encima está también ahí la cuadratura a los nodos. Veremos qué es lo que va sucediendo, pero es, como ven, enero, febrero, marzo, abril, tiene muchísimo movimiento, muchos ingresos y muchas configuraciones, algunas tensas. Esta, la de Marte, en cuestión de Saturno y Neptuno, es un poco tensa. Por otro lado, ¿qué tenemos? Mayo de novedades y algunas tensiones le puse. Bueno, tenemos a Plutón que deja de retrogradar. Perdón, a Plutón que comienza a retrogradar. Plutón en 2026 va a llegar hasta el grado 530. Acá y después se va a devolver hasta el grado 3. Entonces acá atención a los que tengan planetas hasta el grado 530 porque va a hacerles el partil. O sea, en mayo, si tienen planetas ahí, hace el partil. Todos los que no, por ejemplo, Plutón creo que en 2025 había llegado solamente hasta el 3 y pico. Entonces, los que tengan en 4, 5, 5 y medio, ahí van a estar haciendo ya Plutón el partil. Y después vuelve, ¿no? Y esto como para tenerlo en cuenta me parece interesante el tema de los orbes porque el primer semestre de 2026 es cuando se dan los partiles. Después además tenemos al Sol en conjunción, al Sol y a Mercurio además, es la primera conjunción que van a hacer con Urano. Porque cuando Urano ingresó al signo de Géminis el año, bueno, este 2025, pues estoy grabando esto en 2025, estaba el Sol en Cáncer, entonces no habían llegado a hacer la conjunción. Este año, en 2026, hacen la conjunción el Sol y Mercurio, los dos en Géminis. Este mes tenemos 3 lunaciones, además, Escorpio, Tauro y Sagitario, lo cual no es tan normal. A veces se da, a veces no. Y después además tenemos a Marte en Tauro, que va a estar en cuadratura Plutón. Y ustedes saben que los aspectos Marte-Plutón son aspectos de tensión, un poco bélicos, un poco también que nos hablan de esto del sentido de supervivencia, esto de que nos puede estar obligando a tomar acción, que sentimos un poco la incomodidad. Entonces, este mes viene Power. Y el Sol en Géminis que va a estar en cuadratura a los nodos, un poco obligándonos también a tomar una dirección. Es un mes con bastantes tensiones, mayo, ¿sí? Junio tenemos como una recalibración un poco planetaria.
Tenemos la segunda conjunción Venus-Júpiter en Cáncer. Esto es hermoso por un lado. Ya tuvimos la primera en 2025, tenemos la segunda y lo tenemos con un Júpiter ya directo y habiendo también hecho todo eso que yo les digo, viste, como que hace ese primer pasaje. Bueno, esta conjunción está muy linda para aprovechar. Ay, no les puse el grado, pero bueno, ahora después se los busco y lo dejo en comentarios, cualquier cosa. Quirón ingresa a Tauro, ¿no? Es una primera instancia que hace, porque después Quirón retrograda, pero a partir ya de 2027 sí entra de lleno, pero de 2026 a 2033 vamos a tener esta herida que vamos a estar todos trabajando de manera colectiva, ¿no? Tiene que ver con el valor, con la autoestima, con la economía también, ¿no? Con temas de, bueno, del dinero, de cómo también gestionamos nuestro dinero, cómo sentimos que valemos, ¿no? Sentimos que valemos solamente por la cuestión económica. Bueno, vamos a estar todos de manera colectiva trabajando este Quirón. Hace su breve entrada en 2026. Después sí ya entra de lleno para más adelante 2027. El Sol, por otro lado, va a estar ingresando en Cáncer, va a estar haciendo la cuadratura a Saturno y a Neptuno, ¿sí? Esto también para tenerlo en cuenta, un Saturno y Neptuno ya instalados. Y después además tenemos, bueno, a Marte en Géminis, que va a estar haciendo la conjunción a Urano. Esto también es sumamente nuevo. Es un evento obviamente muy disruptivo, ¿no? Tenemos a Marte y a Urano, el loquito junto con el que va y hace todo de manera un poco agresiva. Esto también va a ser muy explosivo a nivel tecnológico, a nivel de avances que podemos ver para esa época, a nivel a lo mejor también de cómo la comunicación puede estar cambiando un poco. Bueno, muy interesante esta conjunción Marte-Urano, también un poco para tener cuidado en esa época tampoco de tirarse en bungee jumping ni hacer cuestiones medias locas. Tenemos a Mercurio que va a estar retrogradando, ¿no? Para esta fecha. Y Júpiter finalmente que hace su ingreso a Leo, ¿no? Y apenas ingrese la oposición a Plutón. Así que es un mes, como ven, movidísimo también, ¿no? De mucha recalibración. Para mí hay mucha recalibración acá, un poco también de toma de decisión. Y sí me gusta mucho la conjunción Venus-Júpiter. Vamos a ver qué nos deja. Bueno. Julio de cuna, porque en julio se va a estar formando a partir de esta oposición Plutón-Júpiter, que de hecho se perfecciona, ¿no? Para el mes de julio, ahí el 20 de julio, se va a estar formando una cuna. Una cuna es una configuración, ¿no? Que como la ven ahí, de esta cabeza de barrilete que teníamos, y además como se suma Júpiter y Plutón, se da esta oposición y se da el trígono. Bueno, es una configuración que es fluida, que por eso les decía que todo este tema de Júpiter y Plutón, por más que sea una posición, va a tener donde apoyarse, ¿no? Creo, va a tener esos lugares para apoyarse más fluidos de descarga. Por eso no lo veo como algo, la oposición Júpiter-Plutón, lo peor que nos puede pasar. No lo veo así. Veo que de hecho tiene muchos puntos de apoyo muy fluidos para que todo esto que se juega mucho el ego y se juega mucho nuestro rol en lo colectivo y nuestra identidad también, ¿no? Cómo estamos también creando esa identidad mucho más genuina, tiene muchos puntos para apoyarse. Entonces, creo que está interesante esta cuna. Neptuno va a empezar a retrogradar, Saturno va a empezar a retrogradar y tenemos después el Sol que va a estar también en oposición a Plutón. El Sol que va a hacer la conjunción esta con Júpiter, re hermosa, divina. Tuvimos también una en 2025 con el Sol en conjunción ahí en Cáncer, que de hecho ese fue el momento en donde se paró un poquito toda la locura que estaban dando en ese momento a nivel social y colectivo. Ahí fue como que se dijo, bueno, ¡pum! Y se pusieron paños fríos. Y bueno, vamos a ver para esa época qué pasa en 2026. Si ayuda, qué es lo que, bueno, no sabemos qué es lo que va a estar sucediendo, pero esa conjunción siempre es muy benéfica. ¿Qué más? Y se perfecciona para esta época la cabeza de barrilete, porque Urano va a estar en aspecto partil, ya esto a Neptuno, Neptuno en sextil a Plutón también en partil, así que mitades de julio también viene muy intenso. Marte conjunción a Urano se perfecciona para esa fecha. Entonces viene bastante intenso todo esto. Marte conjunción a Urano, sí, está bien. No, estaba pensando acá.
Así que bueno, veremos qué es lo que nos trae para esta época, pero bueno, como para que ya vayan anotando algunas cosas. Agosto viene con los eclipses, chicos, viene la segunda tanda. Esto es palo y palo 2026, no sé si se dan cuenta, pero no da tregua. Agosto tiene bueno, Venus entra en Libra y pone a funcionar el barrilete. Esto es algo también que les anoté. Es una configuración también muy buena. De hecho, este año también la hemos tenido. No ha sido, obviamente, con un Saturno y Neptuno ya instalados, pero sí, cuando Venus estuvo dando vueltas por ahí, también fue lo del premio Nobel, creo, a María Corina Machado. Como que siempre también entrega cosas interesantes esta Venus en Libra cuando forma el barrilete. Bueno, tenemos el eclipse total solar en Leo, ¿no? Acá ya se activa, como habíamos tenido en febrero el de Acuario, acá tenemos el de Leo en el grado 20, vayan buscando ahí qué tienen. Tenemos un stellium en Leo para esa época, con John Júpiter también en Leo. Los nodos van a estar cambiando. Bueno, de hecho, este eclipse que se da aún es con el nodo ahí a punto de cambiar, pero todavía no cambia. Y tenemos esto también, ¿no? Me perdí. De los nodos entrando al eje Acuario-Leo después del eclipse, justo después, porque el 12 es el eclipse y el 18 cambia. El Sol, como les decía, el Sol hace la conjunción al nodo sur, ¿no? Para ese momento que también lo dejé anotado. Y tenemos el segundo eclipse lunar parcial en Piscis del grado 5. Virgo Piscis todavía siguen, ¿no? Con los eclipses por 2026. El último es en 2027, en febrero del 2027, en el grado 1, si mal no recuerdo, de Virgo. Y después ya ahí termina. Lo cual quiere decir que nosotros venimos también de un capítulo, ¿no? Que se viene armando en el eje de Virgo Piscis de nuestra carta 2025, en donde 2026 vamos a ver una gran evolución de todo lo que es Virgo Piscis en nuestra carta, como que el tráiler empezó ahí, ahora vamos a ver la evolución y finalmente el desenlace en febrero del 2027. Esto funciona por capítulos. Y después tenemos a Júpiter en Leo que va a estar en trígono a Saturno, como les decía. Bien, no sé cuánto voy ya de video. Espero, ya termino, me apuro. Septiembre tenemos esto un poco de la búsqueda del equilibrio, el ajuste y la reorientación. ¿Por qué? Tenemos el equinoccio, ¿no? El Sol entrando a Libra que pone a funcionar el barrilete, que acá, yo creo que también acá ya empieza una cierta calma, ¿no? Urano va a estar retrógrado. Bueno, Lilith ingresa también a Capricornio. Lilith no se queda tanto tiempo en Sagitario. Ya para esta altura de septiembre ingresa a Capricornio. Quirón ya sale de Tauro y vuelve al signo de Aries. Y como más tenso tenemos a Marte en cuadratura Saturno. Pero creo que por lo que veníamos viendo, este es uno de los meses que tiene un poquito más, ¿no? De reajuste, de poner un poco más de paños fríos. El Sol ingresando a Libra siempre va a traer, ¿no? una vibra un poco más de equilibrio y de armonía. Y bueno, ya tenemos varios planetas retrógrados para esta época, ¿no? Saturno, Neptuno, Plutón, obviamente, así que Urano, ¿no? Entonces acá creo que un poco baja un poco la intensidad. Octubre, ¿qué pasa? Octubre es un mes bastante plutoniano, ¿no? De hecho, se forma una T cuadrada importante. Primero tenemos a la Venus retro, esto es importante, va a estar retrogradando entre Escorpio y Libra. Eso ya se los había mencionado al principio. Acá, bueno, para tener en cuenta, ¿no? En ese momento no es tan, no planifiquen para este momento cuestiones estéticas, ¿no? Yo generalmente siempre recomiendo con Venus retro, no conviene tanto eso. Tenemos la oposición Marte-Plutón, ¿no? Esta está, obviamente, como ya sabemos, súper intensa, súper que nos pone el sentido de supervivencia a funcionar y que no solamente es la oposición Marte-Plutón, porque para ese momento vamos a tener a Venus y a Mercurio en Escorpio, así que se va a estar formando una T cuadrada. Este es un momento bastante clave en octubre, ¿no? Creo que hay por parte un poco de reflexión, ¿no? Con la Venus y con Mercurio retro, pero también bastante tensión, ¿no? Con algunas revisiones, pero con mucha transformación y este es un mes un poco tenso, ¿no? Como para tenerlo en cuenta. Noviembre, acá está bastante presente el tema nodal. ¿Por qué? Tenemos a Júpiter en conjunción al nodo sur, ¿no? Así que, y obviamente en oposición al nodo norte.
Júpiter va a estar ahí junto con Marte en ese nodo sur. Y ahí les puse, chau ego. Acá si hay algo que no nos haya quedado claro de por dónde está yendo cierta mano con respecto a nuestra identidad y nuestra función en cuanto a lo colectivo, acá va a quedar más que claro, ¿no? Va a haber mucha depuración, no solamente de ego, sino también nos vamos a sentir extremadamente cansados también para esta época, como con bastante pocas ganas de iniciar cosas. Marte pasando por el nodo sur generalmente puede dar eso. Y el Sol además, después más adelante cuando ingrese a Sagitario, va a ser la oposición a Urano, que esto también es un aspecto totalmente nuevo para nosotros, ¿no? Acá sí les dejé los grados, porque con Júpiter, Marte y todo sobre el nodo sur van a definir, ¿no? Como de cierta forma ahí les puse el final de un patrón de ego y un final también de una cierta forma de identidad y de hacer las cosas. Así que acá atención a los grados 25 de los signos fijos, pero principalmente de Leo y Acuario, ¿sí? Y diciembre finalmente tenemos unas... Ay, no puse la carta. Correcciones finales y claridad les puse, ¿no? Bueno, Marte en Virgo, que va a estar haciendo la cuadratura con Urano. Este también, ¿no? Es como para seguirle ahí un poco el rastro. Y ahí ya después los planetas se van a empezar a poner, bueno, Saturno y Neptuno arrancan directo. Recuerden que Saturno avanza bastante, porque se va a poner directo en el grado 7. Júpiter en Leo, esto es algo que no les mencioné, avanza hasta el grado 27. Júpiter prácticamente recorre todo el signo de Leo, ¿no? Recién para diciembre va a estar retrogrado en ese grado, así que también interesante esto para tenerlo en cuenta. Bueno, me alegro que esto les haya quedado claro. Yo ahora lo que quiero hacer es brevemente un pasaje por los signos como para ir ya también cerrando. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de cada uno de los signos, que les quiero hacer algunas aclaraciones especiales. Creo que es importante que por lo menos lo que yo diga acá para cada uno de los signos para este año aporte realmente valor, ¿no? De nada me sirve que yo le diga al ascendente en Géminis que se le viene la revolución con Urano cayéndole sobre el ascendente, porque hay que ver qué ascendente, de qué grado, cómo es la carta. Entonces, realmente creo que también los astrólogos tenemos que empezar a hacer un poco de mea culpa acá con qué tipo también, ¿no? de predicciones estamos haciendo con cartas que no tenemos, con grados que no tenemos y con ascendentes que no tenemos. Creyendo que a todos los ascendentes en Géminis, que ahora entra Urano en Géminis, le va a pasar exactamente lo mismo, que por ejemplo al ascendente en Aries con la entrada de Saturno y Neptuno le va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, me parecía clave que aprovechar mi medio cielos en Sagitario y hacerles algún tipo de video que aporte valor y que ustedes enseñarles de cierta forma que vayan a buscar, no sé, por ejemplo, para el ascendente en Aries, donde tiene a Saturno y a Neptuno en su casa natal, porque en realidad eso es lo que va a aportar valor, ¿no? Que yo les explique qué ir a buscar, enseñarles cómo poder verlo para que ustedes puedan interpretarlo en sus propias cartas y no sea yo la persona que les diga qué es lo que les va a pasar, porque realmente mucho menos no teniendo su carta voy a ser capaz de explicárselos, ¿no? Entonces, eso quería como aclarárselos y obviamente ahora sí voy a hacer algunas generalidades y explicarles qué pueden ir a buscar de sus cartas natales, ¿no? Para que ustedes sean los mismos que aprendiendo astrología se vayan haciendo sus propias predicciones y que vayan usando esta energía a su favor, ¿no? Porque acá no somos nosotros los que estamos esperando que nos pasen las cosas, sino que somos nosotros los encargados de armar nuestro propio destino. Bueno, aclarado esto, vamos entonces a arrancar por el ascendente en Aries, que obviamente es uno de los grandes protagonistas de 2026, ¿no? Hay algunos signos que quise, ¿no? Como nombrarlos como protagonistas, por así decirlo, porque creo que son los que realmente van a tener muchas cuestiones que se van a empezar a mover, entonces me parece como clave también, ¿no? El ascendente en Aries obviamente va a tener a la entrada de Saturno y Neptuno a su signo, ¿no? Lo cual esto implica todo un reacomodamiento de su vida, ¿no? Saturno tiene que ver con los límites, con las restricciones, con estos temas de madurar, y en Aries se encuentra ya, esto lo hemos dicho, en una posición un poco incómoda. Entonces, Aries, el Sol o el ascendente en Aries se va a sentir que va a querer avanzar y que a lo mejor va a tener ciertas restricciones. Y esto hay que decirlo, ¿no? Que va a tener que aprender a madurar su carácter, que va a tener que aprender a pensar dos veces antes de actuar, que va a tener que aprender a hacerlo con conciencia, con constancia, que es algo que también
se les dificulta bastante, ¿no? Aries abre muchísimo, pero a lo mejor no tiene esto de la dedicación de poder, ¿no? Consolidar a través del tiempo o de poder encargarse de tener una disciplina para llevar a cabo esos objetivos. Bueno, todo esto es lo que van a aprender por estos años en donde Saturno va a entrar en su signo y en donde con la conjunción con Neptuno van a tener también esa capacidad de poder rearmar una historia, un sueño, ¿no? Acá lo que yo les diría como clave es, ¿dónde está Saturno en tu carta natal? ¿Dónde está Neptuno en tu carta natal? ¿Estos dos generan aspecto entre ellos? ¿Acaso los tenés en conjunción, en oposición, en cuadratura? Entonces acá también ir a ver, ¿no? En dónde está en tu carta natal, qué rige Saturno en tu carta natal, anda a ver dónde abre Capricornio, qué rige Neptuno en tu carta natal, anda a ver dónde abre Piscis, ¿no? Y también Acuario, ¿no? Porque Saturno, recordemos que, me olvidé de decirlo esto, pero la regencia obviamente tradicional de Acuario también es Saturno. Así que acá les diría que vayan a ver esas dos cuestiones, ¿no? Por otro lado, tienen a Plutón transitando la casa 11. Esto hay que verlo desde qué grados y un montón de cosas más, ¿no? Y Urano entrando a la 3. Entonces acá, evidentemente, son los protagonistas de llevar a cabo, ¿no? De cierta forma, a nivel, como por lo menos yo lo veo, ¿no? A nivel social, colectivo, de poder transmitir nuevas visiones y nuevas formas de ver el mundo, ¿no? Pareciera que esta conjunción les va a dar esa capacidad. Entonces, a mí me parece súper interesante para empezar a rediseñar una nueva imagen, faceta, versión de ustedes mismos, ¿no? Con esta conjunción y teniendo también a Urano y a Urano entrando en la 3, tal vez enseñar, tal vez aprender algo nuevo, algo que tenga que ver con la comunicación, con el estudio, y Plutón desde la 11 un poco magnificando también su rol en lo social, ¿no? En las instituciones a nivel empresarial, tal vez pertenezcan a algún tipo, ¿no? De empresa o de institución en donde aquello que tienen para empezar a decir y comunicar empiece a cobrar mayor relevancia. A mí me encanta todo lo que se le viene, ¿no? Para el ascendente en Aries, me parece que es un gran protagonista. Júpiter está transitando en la casa 4, ¿no? También acá cuando Júpiter se despierte ya para marzo, ahí va a entregar también lo mejor que tenga en asuntos de hogar, familia, estabilidad, ¿no? Base, raíz, emoción. Y a medida que pase a la casa 5 también para mitades del 2026, ahí creo que también va a traer un poco más de diversión, esparcimiento que tal vez el ascendente en Aries no pudo tener durante todo este tiempo. Entonces, esas son como cosas claves que le transmitiría al ascendente en Aries para estos tiempos nuevos que se le vienen, ¿no? Me parece que con esto están más que sobrados, así que les deseo lo mejor de lo mejor. Vamos ahora a pasar al siguiente. Acá estamos, al ascendente en Tauro. Bueno, ¿qué tenemos para decirle al ascendente en Tauro? Por un lado, Urano se despide, ¿no? De abril, ya está haciendo los últimos grados por su signo, va a entrar al signo de Géminis, así que se va a estar despidiendo. Pero va a estar, sí, entrando en su casa 2, ¿no? Entonces, todo esto que les enseñó Urano todo este tiempo, a que la cosa no sea tan estable, en el que tengan que moverse, en el que a lo mejor no encontraron esa tranquilidad que estuvieron, sí, siempre teniendo bueno, en estos últimos 7 años, dudo que hayan tenido un poco de estabilidad y tranquilidad con Urano. Pero ahora este Urano va a estar pasando a la casa 2 y creo que de cierta forma todo esto que fueron aprendiendo a moverse, ¿no? Teniendo que adaptarse a diferentes cuestiones, Urano entrando en la casa 2 ahora les va a permitir también aprovechar todo esto que supieron, ¿no? De cierta forma hacer durante el tránsito de Urano por el ascendente, por la casa 1. Entonces, ¿qué significa esto? Urano en la 2 y en Géminis muy probablemente les pida que empiecen a diversificar la forma en la cual generan recursos, ¿no? Que lo hagan de una manera distinta, tal vez tecnológica, tal vez que tenga que ver con las redes, con lo social, que tenga que ver con la tecnología, que tenga que ver con lo grupal, lo comunitario, las comunidades. Entonces, esto obviamente no es algo que suceda de la noche a la mañana. Urano va a transitar la casa 2 de ustedes por mucho tiempo, ¿no? Entonces eso es algo que va a ser en el tiempo, de manera paulatina, y que también está bueno, creo yo, para ir pensando, ¿no? Hacia dónde quieren ir moviéndose. Por otro lado, van a tener el ingreso de Quirón, ¿no? También al signo de Tauro, que hace una breve entrada y que después también se devuelve a Aries, pero ingresa de lleno para 2027. Y también ahí van a estar también resignificando, ¿no? Lo que significa la estabilidad, la autoestima, temas de valor, temas de economía. Entonces, acá también presten atención a todo lo que empieza a pasar para 2026 para ustedes, ¿no?
Y por otro lado, bueno, Júpiter va a estar ingresando en su casa 4, ¿sí? Acá vamos a ponerlo por ahí, favoreciendo asuntos de hogar, de familia, y después la conjunción Saturno-Neptuno va a estar cayendo en la casa 12, lo cual les va a traer una visión más colectiva. A ver, yo creo que si hay un consejo que le tengo que dar a Tauro teniendo a Plutón en la casa 10, esto hay que verlo obviamente en cada una de sus cartas, ¿no? Yo les diría, primero y principal, vayan a ver ese Urano de qué casa está viniendo, ¿no? ¿Dónde está Acuario en tu carta natal también? ¿Qué rige? Porque ahí van a entender muchísimo por dónde se va a estar moviendo ese Urano que ahora ingresa a la casa 2, si es que esto les genera algún tipo de incertidumbre. Yo tuve a Urano transitando mi casa 2 y a mí lo que me trajo fue poder empezar a generar recursos a partir de otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la astrología, cosa que antes a lo mejor no me lo imaginaba, que podía llegar a generar recursos por ahí. Creo que no es un tránsito para tenerle miedo, creo que es un tránsito para tener siempre la cabeza bien abierta, ¿no? En esta oportunidad, eso me parece súper necesario. Y también creo que se están moviendo muchas casas que tienen que ver con lo productivo, ¿no? La casa 2, Plutón en la 10, entonces, obviamente acá se está moviendo en cómo ustedes producen, qué es lo que producen, qué les gustaría producir para más adelante, ¿no? Lo productivo está con bastante power por estos momentos. Y tal vez esto tenga también que ver con empezar a hacer algo que realmente los llene, ¿no? Y que a lo mejor esto no sé si tiene tanto que ver con algo que los llene económicamente, sino más bien con algo que a ustedes realmente les interese y les guste, ¿no? Acá es para pensarlo. Y esta conjunción Saturno-Neptuno en la casa 12, que tiene que ver, ¿no? Con algo de, yo acá le puse como para que lo tengan en cuenta, algo práctico y una visión colectiva, práctica para un mundo mejor, ¿no? Como qué puedo usar de esta practicidad en la que soy tan bueno para darle o entregarle al mundo estas capacidades que tengo prácticas, que al principio a lo mejor no sé si voy a sacar un gran provecho económico de esto, tal vez al principio tenga que plasmarlas y después ver qué es lo que va sucediendo con esto. Pero bueno, esto obviamente hay que ver la carta completa de cada uno. Creo que Júpiter entrando en la 4 favorece muchísimo también asuntos de hogar, de familia, aquellos tauros que quieran también expandirse a nivel hogar y familia, creo que está bueno, o si no, cuestiones que tengan que ver con mudanzas. Pero me parece que yo si le tuviese que dar un consejo al ascendente en Tauro es, ok, listo, ahora Urano se está yendo, pero ¿qué es todo lo que te enseñó y cómo podemos sacarle un rédito económico de todo eso que te enseñó todo este tiempo, ¿no? Así que les deseo lo mejor de lo mejor y cualquier cosa, estoy acá. Bueno, ascendente en Géminis, ¿no? Y esto es un poco lo que estábamos diciendo con que esta carta está Urano en el 27 porque está sacada para cuando todavía no entró Urano. Pero bueno, el ascendente en Géminis, la verdad que va a tener un momento, ¿qué significa, no? Urano que ingrese a mi ascendente. Bueno, primero hay que ver acá, Urano, de qué casa viene en tu carta natal. No es lo mismo que venga de una casa 10 a que venga de una casa 5, ¿no? Entonces acá yo iría a buscar primero y principal de dónde viene ese Urano. En segundo lugar, iría a buscar qué rige Urano en tu carta natal. Anda a ver la casa en la que está Acuario. Eso ya nos va a dar un panorama de por dónde viene este tránsito, ¿no? ¿Qué es lo que por lo menos puede llegar a traer? Entonces, una vez que yo ya tengo eso un poquito más claro, obviamente acá interfieren otras cosas, ¿no? Hay que ver otros tránsitos, pero hablando de Urano, un poco aislándolo, tener en cuenta que igualmente va a tener a Plutón charlando con este Urano en formato de trígono y a Saturno y Neptuno charlando en sextil. Entonces, la verdad que está bien apoyado este Urano, ¿no? No es que viene desde un lugar incómodo, sino más bien que viene a traer novedad y viene a traer opciones, ¿no? La conjunción Saturno y Neptuno se está dando en su casa 11, entonces esto muy probablemente también tenga que ver con asuntos relacionados a grupos, instituciones, lo colectivo, ¿no? Ustedes formando parte de algún grupo, de alguna red, ¿no? Urano trayendo también la tecnología, la vanguardia, teniendo también que ayornarse a nuevas tecnologías, a las redes, ¿no? Entonces todas esas son cosas que pueden ir sucediendo. Obviamente esto repercute en asuntos de casa 7, ¿no? Porque Urano hace la oposición a la casa 7. Entonces, tal vez tengan que rediseñarse ciertos términos y condiciones de las personas que son, ¿no? Las que más nos rodean, estamos más conectados íntimamente, pareja, relaciones profesionales, porque Urano va a pedir acá mayor individualidad, ¿no? Es un momento en donde cuando Urano aparece,
aparece lo que se denomina la individualidad. Aparece un momento en el cual yo tengo ganas de liberarme, de ser más independiente, más autónomo, de patear un poco también el tablero. Por eso les digo que hay que ir a ver dónde está Urano en esta carta natal. No es que se me viene la revolución, no, ¿qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? Con esta individualidad que se me está presentando. Y es verdad que si yo estoy en un momento en donde estoy mucho más uraniano, y estar uraniano tiene que ver con enfocarme en mí mismo, en mí misma, enfocarme también en hacer cosas nuevas, ¿no? Que pateen el tablero y sean de vanguardia. Entonces, si yo estoy atravesando estas cosas, mis relaciones por default van a tener un cierto reacomodamiento, porque yo también estoy mostrando una faceta completamente nueva de mí mismo. Entonces, esto es algo que va a suceder. Más que escuchar por ahí de, ay, Urano, se viene la revolución, es, ¿qué querés hacer vos con este momento, ¿no? De originalidad, de autonomía, de individualidad. Entonces, me parece importante que el ascendente en Géminis tenga en cuenta estas cosas y que no va a ser un Urano común y corriente. Acá lo tengo que leer con Plutón, ¿no? En formato de trígono, con Saturno y Neptuno desde la 11. Entonces, me parece que tiene mucho que ver con tu rol individual, pero en aporte dentro de un grupo, de una organización, ¿no? Creo que vas a traer vanguardia, creo que sos uno de los grandes protagonistas, obviamente, de 2026, para ser un poco la voz, ¿no? De lo nuevo. Y me parece que está súper interesante. Después Júpiter, a medida que avance, también va a entrar en tu casa 3 y te va a aportar también, ¿no? Una expansión en tus visiones, en tu forma de ver, ¿no? Las narrativas internas. Entonces, me parece que es un gran momento para el ascendente en Géminis, más que decirle que se viene la revolución. Me parece que es un momento de tomar la posta y tomar su propia autonomía y hacer lo que a lo mejor venían posponiendo hace un montón de tiempo y tomarlo, ¿no? Y creo que este es el momento. Así que eso es un poco el resumen de cómo creo que tu voz en lo social va a estar impactando, ¿no? Te deseo lo mejor de lo mejor. Ahora vamos a estar pasando, hoy vamos a ir avanzando ahí, al ascendente en cáncer. Bien. Bueno, ascendente en cáncer, ¿qué está teniendo? Por un lado, tiene la conjunción Saturno y Neptuno que se va a estar dando en la casa 10, ¿no? Una casa 10 de lo profesional, de lo vocacional. O sea que acá, obviamente, hay que ir a ver de dónde viene ese Saturno, de dónde viene ese Neptuno. Hay que ir a ver qué casas rigen, dónde está Capricornio, dónde está Acuario, dónde está Piscis. Pero que esto tiene que ver, ¿no? Con poder a lo mejor llevar a cabo algún anhelo a nivel profesional o laboral, ¿no? Alguna concreción en esta área. Creo que Júpiter también, cuando se despierte, ¿no? Para marzo y empiece también a entregarnos, porque Júpiter, esto ya lo dije en el video, ¿no? Al principio hace como un gran recorrido de barrido, ¿no? Viene a traer como, viene a sacar un poco, y acá me imagino que habrán hecho también mucho depuraje también a nivel hogar, familia, raíces, emociones. Bueno, como que Júpiter barrió también hay un montón de cosas. Y ahora como que cuando se despierte en marzo va a estar entregando lo mejor que tiene. Es un Júpiter exaltado y estuvo pasando por su ascendente, ¿no? En la forma en la cual ustedes también se muestran. Entonces creo que ahora viene una parte como más de empoderamiento con este Júpiter también, que a lo mejor al principio no estuvo dando lo mejor que tenía para darnos. También creo, por otro lado, que a medida también que vaya pasando la casa 2, acá está bueno también a nivel recursos, economía, tengan presente que cuando Júpiter pasa por la 2 también exagera y agranda, ¿no? Entonces tengan cuidado ahí con no volverse demasiado optimistas en los gastos y no gastar de más. Pero bueno, eso sí es algo a lo cual le tendría ahí bastante foco. Y creo que, bueno, ¿qué es lo que, si hay algo en lo cual me parece que vienen también haciendo un gran trabajo es en romper mandatos, ¿no? Familiares, en romper con cuestiones también de lo heredado. Eh, Más allá de que obviamente Plutón además no viene de la casa 8, esto hay que ver en su carta natal en qué grado y un montón de cosas más, pero yo creo que vienen haciendo un gran depuraje de mandatos, de creencias, de sacar a la superficie aquello que estuvo negado y sacando también la mejor versión que ustedes tienen para ofrecer de sí mismos. Entonces, creo que a nivel profesional se está abriendo, ¿no? Como una puerta importante en donde son ustedes los que eligen, ¿no? Qué quieren hacer, obviamente, con esto. Pero me parece que también tiene que ver con mostrar realmente aquello que quieren que los demás vean de ustedes mismos a nivel profesional. Entonces, me parece una gran etapa. Creo que a lo mejor lo que puede estar costando un poco al principio
va a ser Urano, que va a estar entrando en la casa 12 para ustedes, y que esto también significa, ¿no? Todo un par de años que se les viene de sacar, ¿no? A la superficie muchísimas cosas que tengan que ver con lo inconsciente, con el pasado, con asuntos, ¿no? De vidas pasadas, cuestiones del karma, típicos asuntos de la casa 12. Entonces, como que tienen las casas de agua un poco tomadas, ¿no? Plutón en la 8, Urano en la 2, entonces creo que vienen con mucho trabajo de introspección, y que tal vez esto refleje una autenticidad de ustedes que ahora puedan ponerlo en cuestión de lo profesional. Tal vez estuvieron guardándose lo que realmente eran y ahora llega un momento de mayor apertura, de mostrarse mucho más auténticos en su profesión. Me parece que está súper interesante y que todo ese trabajo que vienen haciendo creo que no es en vano, ¿sí? Así que, bueno, les deseo lo mejor de lo mejor. Vamos ahora a estar pasando al ascendente en Leo. Bueno, ascendente en Leo obviamente es un gran protagonista de lo que tenemos para 2026. Por un lado, porque vamos a empezar obviamente a tener eclipses en el eje Leo y Acuario, o sea, ascendente y descendente para ustedes. Por otro lado, porque depende obviamente de qué ascendente sean, de qué grado, Plutón lo tienen por oposición, ¿no? Así que si tienen a su ascendente dentro de los primeros 5 grados, bueno, 2026 va a ser el año para ustedes. Y obviamente hay que ver después, ¿no? Plutón va a seguir caminando y si su ascendente está un poquito más adelante, también los va a ir tocando. Así que les diría que los ascendentes hasta el grado 10 van a estar siendo aspectados por Plutón en tránsito, ¿sí? Y a todo esto se le va a estar sumando que cuando Júpiter ingrese a la casa 1, a Leo, va a ser la oposición con este Plutón, ¿no? Entonces, yo creo que acá se juegan dos cosas bastante importantes para el ascendente en Leo que tienen que ver con realmente mostrar todo ese liderazgo, ese talento nato, sus dones, sus capacidades, su carisma. Todo eso va a estar muy potenciado por Júpiter realmente, pero recuerden que también van a ser nodo sur y que Plutón, haciendo esta oposición a Júpiter, también un poco les va a decir, ok, todo lindo todo esto que tenés para ofrecer, me parece fantástico, pero recordá que sos parte de un grupo, recordá que sos parte de una comunidad, y que todo esto en realidad es para que vos también potencies a los otros, para dar ayuda a los otros, porque el nodo norte va a estar en Acuario para mitades del 2026, y que creo que esto no se trata tanto de vos, te van a decir, ¿no? Se trata de vos jugando con los demás, ¿no? Entonces, ahí creo que va a ser un cierto desafío para Leo, porque Júpiter potenciando toda esta parte, inflando bastante el lado más solar de ustedes, ¿no? Porque obviamente tiene que ver con esto, pero Plutón del otro lado pidiendo que todo esto de alguna forma lo han compartido y el foco no sean ustedes, sino cómo ustedes juegan, ¿no? Dentro de ese colectivo. Entonces me parece acá que es un momento re interesante para el ascendente en Leo. Eh, Creo que les vendría súper bien poder estar rodeados de muchos acuarianos para este momento, para que les vayan también un poco enseñando desde ahora. Y después también Urano está transitando la casa 10 para ustedes. Esto obviamente hay que ver qué grado de ascendente es, pero está trayendo mucha renovación a nivel también profesional, lo cual también este Plutón haciendo la oposición tal vez tenga que ver con mostrarse realmente más genuinos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quieren hacer a nivel profesional? Si están a lo mejor cargando con viejas expectativas o viejas versiones de ustedes que ya ni siquiera los representan. Entonces, creo que viene mucha caída de máscara también, ¿no? Para Leo. Viene mucha caída de mostrarse realmente quiénes son y de una forma mucho más entera y de una forma mucho más constituida. Y creo que eso está buenísimo. Pero que bueno, que al principio, y más que nada también tengan en cuenta, acá vean el primer eclipse, ¿no? Que es el de febrero, que se va a estar dando los últimos grados de Acuario, que a ustedes les va a estar cayendo obviamente en la casa 7 y en oposición al ascendente. Ahí empezar a ver qué historias se empieza a narrar también, ¿no? Porque ahí va a ser como el primer capítulo de una gran historia que nos va a llevar varios años, 2026, 2027. Entonces, ¿cuál es ese primer capítulo que se empieza a contar para febrero? Presten atención acá también a lo que vaya sucediendo en febrero, ¿no? Me parece súper clave.
¿Y qué más tendría para decirles? Bueno, los nodos, obviamente, y cómo brillo sin ser protagonista es algo lo que tengo anotado acá, ¿no? Y en febrero empieza el show, les puse. Bueno, creo que Saturno y Neptuno también haciendo la conjunción ahí en la casa 9 les va a traer visiones mucho más expansivas, visiones nuevas. Creo que de cierta forma van a darse cuenta que se quedaron en lugares que les quedaron muy chiquitos, ¿no? Que ya están como muy superados de ciertos lugares. Entonces creo que esta conjunción les va a venir súper. Y creo que también son unos grandes protagonistas porque van a tener a Urano actuando por sextil, ¿no? Ahí desde Géminis y Saturno y Neptuno desde Aries potenciando, ¿no? Por trígono. Entonces me parece que es un gran momento para Acuario, realmente, oh, para Leo, perdón, me quedé con Acuario. Para Leo, es un gran momento para Leo si de verdad entiende que va a tener que ser parte de algo más y de algo más grande, y si de verdad entiende que no se trata todo de vos, sino que se trata más bien de cómo vos vas a estar potenciando a los otros. Me parece un momento excepcional para Leo a partir de 2026, si entiende estas variables, ¿no? Y si abre ahí un poco la mente en busca de estas nuevas cosas y de estos nuevos paradigmas también que les propone la conjunción Saturno y Neptuno desde la 9, ¿sí? Así que esto como clave. Te deseo lo mejor de lo mejor, Leo, que sé que me parece que vas a tener un gran año. Bueno, vamos a ir a Virgo ahora, ¿no? ¿Qué tenemos para Virgo este año? Bueno, primero y principal, obviamente, todavía seguimos con los eclipses en el eje Virgo-Piscis. El último va a ser para 2027, así que esta historia va a tener toda una continuación, ¿no? Tanto en 2026, de esa historia que se empezó a contar este año, ¿no? Y obviamente esa historia que se empezó a contar este año, la verdad es que Virgo viene con cierto golpe, ¿no? Creo que es una realidad. Ser nodo sur muchas veces implica que nosotros tengamos que soltar patrones muy arraigados en nuestra conducta y en nuestra esencia, y eso muchas veces cuesta, no es nada fácil, ¿no? Entonces, me parece que viene con un cierto trabajo un tanto pesado, Virgo, en todo este año, pero que creo que no está haciendo obviamente en vano, ¿no? Me parece que los está preparando también un poco para este Urano, que cuando ingrese a Géminis va a estar aspectándolos en forma de cuadratura, ¿no? Esto también acá supone, acá yo lo que les diría es, ok, Urano, que va a estar transitando la casa, está transitando ahora la casa 9 y que les está pidiendo también abrirse, ¿no? A nuevas formas de ver el mundo. Fíjense de dónde está viniendo, de qué casa viene, dónde está ese Urano en su carta natal, qué casa rige, porque también ahora va a cobrar un cierto protagonismo cuando esté pasando a Géminis, ustedes van a recibir este tránsito por cuadratura. Entonces, sumado, ¿no? Urano por cuadratura y al tema también de los eclipses que sigue, es un tanto, ¿no? Como que los metieron adentro de una lavadora, les están haciendo así, los están un poco, ¿no? Centrifugando y me parece que Urano también acá va a traer, ¿no? Y va a pedir un mayor sentido de individualidad, que creo que está bueno y hay que ver obviamente de dónde viene ese Urano en su carta natal. Por otro lado, tienen a Saturno y Neptuno que están haciendo la conjunción en la casa 8 y acá trae también un cierto sentido de reinvención, ¿no? Entonces, mientras tengo que me meter en una lavadora, me tengo que reinventar al mismo momento, tener un nuevo sentido de mi propia individualidad, entonces yo creo que el ascendente en Virgo viene con ciertos desafíos y que por lo menos todo 2020, bueno, por lo menos hasta mitades de año esto va a continuar porque tienen los eclipses, ¿no? Todavía que continúan. Así que marzo es un mes importante para ustedes, agosto es un mes importante para ustedes. Y finalmente esta historia termina para febrero del 2027, en donde ya el nodo va a estar, ya no vamos a tener más eclipses en este eje, ¿no? Entonces, me parece que es importante y me parece que es un momento de reinvención, teniendo en cuenta que hay ciertas dinámicas que ya tenemos que ir soltando, porque si no logramos hacerlo del todo, cuando venga Urano va a estar un poco a lo mejor más difícil, ¿no? Urano ahí va a decir, ok, es ahora el momento también de empezar a tener nuevas formas, nuevos paradigmas. Entonces, es un poco la invitación, creo yo, para Virgo. Y teniendo en cuenta que el nodo norte pasando por la casa 7 también los invita a tener nuevas experiencias, a relacionarse con nuevas personas. Entonces, estén también atentos a aquellas personas, ¿no? Que se les presentan.
personas que a lo mejor pueden parecer un poco caóticas al principio, pero que creo que les puede traer muchísimo para que realmente aprendan desde ese otro lado más pisciano, ¿no? Así que ese es un poco mi resumen para Virgo. Momento de reinvención, siento yo, que va a ser 2026. Bueno, vamos a estar pasando a Libra. Libra es un gran protagonista para 2026. Creo que está en uno de mis favoritos. Está en mi top 5 o en mi top 5 les diría que está en el puesto número 1. ¿Por qué? Primero porque obviamente va a estar recibiendo a Plutón en aspecto de trígono, esto ya igualmente está sucediendo, tienen a Plutón en Acuario en trígono, tienen a Urano y que va a estar pasando a Géminis, que los va a estar aspectando también en muy buen aspecto, y tienen a Saturno y Neptuno por oposición. Entonces esto depende obviamente de su carta y un montón de cosas, pero se puede estar formando un barrilete cósmico. Entonces, creo que, y por lo menos las cartas que estuve analizando de personas Libra o aquellos que tengan planetas en los primeros grados de Libra, realmente se les está abriendo nuevas oportunidades y es momento de en 2026 saber aprovecharlas. Creo que, y estas son un poco las cosas que nos pasan cuando somos nodo sur, ¿no? Libra viene de haber sido nodo sur, por eso también esos años un poco a lo mejor más tensos, que ahora están trayendo esa reinvención, creo yo, que es muy fructífera para ustedes. Tienen además a Júpiter pasando por la casa 10 y creo que también esto está trayendo nuevas posibilidades a nivel profesional y que ese Júpiter a medida que vaya avanzando y ya entra en la 11 de lo colectivo, también va a traer un nuevo rol para ustedes dentro de organizaciones o de ustedes siendo parte de comunidades o de ustedes siendo parte de asociaciones con que involucre, ¿no? Más personas. Entonces, parece que es un momento fantástico realmente para el ascendente en Libra. Júpiter, sí, lo de Júpiter ya les dije, Urano también trayendo lo nuevo y la novedad. Yo por lo menos lo que estuve analizando de muchos, estos, cuando uno hace consultoría, ¿no? Va notando ciertos patrones, ¿no? Y esto, como les dije al principio del video, aquellos que tengan planetas en los primeros grados de los signos de aire o los signos de fuego, son los que más oportunidades parece que se les están presentando para 2026. Creo que si ustedes son capaces de entender, ¿no? Que Saturno ahí, Neptuno, entrando a esa casa 7, supone a lo mejor un mayor compromiso para con sus relaciones o a nivel también pueden ser sociedades, matrimonios o asociaciones. Si ustedes entienden que eso involucra un mayor compromiso y saben, ¿no? Usar esta oposición y entender a lo mejor que pueden tener mayores cargas, mayores responsabilidades, mayores trabajos, como que, ¿no? Que se mueven muchas cosas a nivel también de ciertos límites o ciertas restricciones que pueden sentir, pero que en realidad son para favorecer y madurar el carácter, ¿no? Creo yo también a ese Saturno por oposición. Si entienden esta parte, son grandes oportunidades que se presentan para los Libra o para los ascendentes en Libra. Realmente, creo que Plutón los favorece muchísimo empoderándolos y creo que también Urano va a estar trayendo mucha novedad. Entonces, sepan adaptarse, sepan ser un poquito más mutables ahí en tener que adaptarse a las diferentes circunstancias que se vayan presentando. Pero creo que gran protagonista Libra para 2026, realmente. Bueno, creo que les dije por lo menos todo el resumen que quería decirles sobre Libra. Así que les deseo obviamente lo mejor de lo mejor. Vamos ahora a estar pasando, ahí vamos, al ascendente en Escorpio. Bueno, ascendente en Escorpio, varias cosas, ¿no? Por un lado, obviamente tienen a Plutón, su regente, que está pasando por la casa 4. Esto obviamente hay que ver la carta, qué grados y todo, pero está trayendo, ¿no? Mucha transformación en un área muy clave que tiene que ver con nuestro hogar, con nuestras raíces, con cómo nosotros, es nuestra base sólida, ¿no? De nuestra carta. Entonces, esto viene, ¿no? Con una cierta carga. Plutón además es regente de ustedes, entonces, pero, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que Saturno y Neptuno se van a estar juntando en la casa 6, ¿no? La casa 6 es una casa que tiene que ver con las rutinas, mi trabajo, lo que hago diariamente, ¿no? Es un área productiva. Y creo que también Urano yéndose de la casa 7, que también les pudo haber traído cierta inestabilidad en sus vínculos, creo que eso va a estar favoreciendo, ¿no? Tengo a la conjunción Saturno-Neptuno originándose en una casa que tiene que ver con lo productivo y Urano yéndose de la 7 y entrando también en una casa 8, pero yéndose de la 7 ya supone que
la cuestión más vincular va a tomar otro ritmo, ¿no? Va a estar un poco más tranquila al menos. Creo que es un gran momento para aprovechar qué es lo que realmente quieren hacer a nivel vocacional, a nivel de mi día a día, ¿no? De lo que hago diariamente, creo que es un gran momento. Júpiter después va a estar ingresando por la casa 10 para ustedes, así que esto más para mitades de año, ¿no? Pero me parece que es un gran momento para que empiecen a pensar qué es lo que quieren hacer o cómo también yo les puse acá nueva forma de ver y hacer mi día a día, ¿no? Con esa conjunción Saturno y Neptuno en la casa 6. Entonces, Júpiter entrando en Leo también favorece un ámbito que tiene que ver con la producción, ¿no? Con la productividad de mi día a día. Entonces, parece que está bueno para que realmente aporten o se den cuenta de qué es lo que traen de aporte genuino y qué es lo que tienen ganas de hacer a nivel profesional. Eh, ¿Qué más? Un poco más de estabilidad también y los eclipses también que se van a ir dando en el eje, ¿no? 10-4. Entonces, a medida que vayan cambiando los nodos, creo que todo lo que es el eje hogar, familia y profesión va a estar bastante movido para ustedes. Entonces, parece que es una gran oportunidad para pensar a nivel profesional y a nivel mi día a día qué es lo que tengo ganas de hacer realmente. Bueno, les deseo obviamente lo mejor de lo mejor. Vamos ahora a estar pasando al ascendente en Sagitario. El ascendente en Sagitario también es uno de mis favoritos. Algunas cositas obviamente para tener en cuenta, pero creo que es un gran protagonista del 2026. Bien, por un lado, ¿qué es lo que me parece más importante? Urano entra en la casa 7, ¿no? Obviamente. Esto supone cambios a nivel de relaciones, ¿no? Que esto, a ver, esto hay que ver Urano de qué casa viene. Esto hay que ver Urano qué casa rige. Obviamente anda a ver acá Acuario. Y supone también, creo que nuevos términos y condiciones en lo que es mis parejas, mis socios. También un momento de mayor apertura, de mayor individualidad. Un momento en donde a lo mejor hay que entender que si estoy pasando por un momento en donde mi pareja, ¿no? Tiene que entender, o las personas con las cuales comparto mucha intimidad, tienen que entender que es un momento en donde necesito mi espacio, ¿no? Y necesito mi espacio porque también, porque Saturno y Neptuno va a ser la conjunción ahí en la casa 5, que tiene que ver también con la autoexpresión, mis dones, mi talento, mi capacidad de creativa, esto a lo mejor que quiero mostrarle al mundo nuevo, entonces creo que necesitan tiempo también y espacio para que esta conjunción de Saturno y Neptuno pueda dar sus frutos. Tal vez tenga que ver también es una casa que tiene que ver con romances, con hijos, ¿no? Entonces, tal vez pueda venir por ahí o tal vez tenga que ver con algún proyecto que tengan ganas de empezar a partir de 2026. Entonces, me parece que es importante entender que hay ciertos términos y condiciones que a nivel de pareja voy a tener que reestructurar para que esta conjunción también tome un poquito más de forma. Obviamente tienen a Plutón haciéndole buen aspecto, ¿no? Es un aspecto de sextil. Urano, bueno, lo tienen ahí por oposición y Saturno y Neptuno va a estar haciendo un trígono. Entonces, por eso creo que es un gran protagonista Sagitario, creo que los aspectos que tienen son buenos, pero que sí supone un momento de mayor espacio e individualidad a nivel con mi pareja, a lo mejor, ¿no? Con mis relaciones más íntimas o mis socios. Entonces, y Júpiter en Leo además, ¿no? Júpiter va a estar ingresando para mitades de año y va a estar desde la 9 haciéndolo. Entonces, es un momento también de expansión de creencias, de estudios, si tienen ganas de estudiar algo nuevo, de hacer algún curso, de irse de viaje. Entonces, me parece como súper expansivo el 2026 realmente para ustedes. Esto obviamente en términos generales, hay que ver después cada una de las cartas. Pero sí me parece un momento en donde esa conjunción Saturno-Neptuno en la 5 me gusta muchísimo para que hagan algo que realmente los llene a nivel creativo también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que les depara a los ascendentes en Sagitario. Les deseo lo mejor de lo mejor. Vamos ahora a pasar a Capricornio. Bien. Bueno, Capricornio, ¿qué tengo para decir a Capricornio? Capricornio tenemos a tu regente, obviamente Saturno, que va a estar pasando al signo de Aries, así que esto siempre para los Capri es un momento, ¿no? De toma de conciencia también, ¿no? Saturno viene de estar en Pisces en una posición un poco incómoda, ahora es verdad que también pasa Aries y muy cómodo tampoco va a estar, pero creo que se termina un poco la nebulosa al menos, ¿no? Creo que es un momento en donde a lo mejor van a tener ganas de avanzar hacia aquellas cosas que a lo mejor estuvieron
posponiendo de cierta forma por alguna parte de este tiempo, y que Saturno y Neptuno ingresan a la casa 4, y que también es un momento de rediseño, ¿no? A nivel hogar, familia, qué tienen ganas de hacer en esa área. Entonces me parece importante ahí, creo que es un signo que yo acá puse, ¿no? Favoritos para 2026, porque también tienen a Plutón ingresando a la casa 2, y esto también, ¿no? A nivel, ya se está yendo, ¿no? Obviamente Plutón de su casa 1, esto hay que verlo en la carta de cada uno, ¿no? Pero potenciando, creo, también la economía, ¿no? Potenciando, creo, asuntos de autoestima, de valor. Entonces, me parece que es un buen momento para pensar qué tengo ganas de hacer a nivel hogar y familia. Acá, fíjense, Saturno, en qué casa lo tienen en su carta natal, Neptuno también lo mismo. Y qué tengo ganas de hacer también a nivel productivo. Yo siempre les cuento que, bueno, Plutón habiendo pasado, ¿no? Por su signo tantos años, les pudo también haber traído como esto del terreno que estuvo limpiando, ¿no? Limpió demasiado y ahora llega un momento en donde a lo mejor no sé para dónde salir disparado porque Plutón estuvo tantos años aspectando esta casa 1, ¿no? Y limpiando tanto que ahora hay que ver qué es lo que tienen ganas realmente de hacer. ¿Qué me enfocaría yo como para darles algún tipo de consejo? Esto es importante. Ahora Marte va a ingresar a Capricornio hacia finales de diciembre, ¿no? Mitades ahora mitades de diciembre va a estar ingresando a Capricornio, se va a formar un estelium en Capricornio. Tenemos además la conjunción Marte-Venus inaugurando un nuevo ciclo. Esto es en enero del 2026. Creo que se los comenté acá, sí. Y creo que es un momento en donde realmente tienen, o sea, está ideal para que piensen qué es lo que tienen ganas de hacer, ¿no? En este 2026. Creo que también el Marte pasando, ¿no? Después de hace 2 años ya que Marte no ingresa a Capricornio, porque obviamente es un ciclo de 2 años, les va a dar el impulso, estas ganas arrolladoras de hacer algo, ¿no? Relativamente también nuevo. Entonces, creo que es importante darle foco a dos cosas, ¿no? ¿Qué hago a nivel hogar y familia? ¿Qué hago a nivel, o sea, son muchos movimientos que hago a nivel también productivo, cómo genero recursos, dónde tengo ganas de ir por ahí? Y recuerden que tienen a Júpiter pasando por su casa 7 todavía, ¿no? Y Júpiter para marzo va a terminar también de traer todo lo más interesante que tiene para ofrecerles. Entonces, me parece que es un año de mucho reacomodamiento para Capricornio, ¿no? En donde si venían un poco tambaleándose, creo que este Marte y todo el stellium que tenemos que empieza, ¿no? Que esto no es que empieza a mitades, ¿no? Esto se empieza ya. Creo que todo esto viene a favorecerlos enormemente. Creo que diciembre y enero son los meses claves para ustedes y febrero con la conjunción Saturno-Neptuno y que viene a ordenar, y viene a ordenar desde la base, ¿no? Viene a ordenar desde la raíz. Y eso me parece súper interesante y este Plutón potenciando la parte de los recursos y la economía, me parece que está bueno. Es momento de reorganizar, me parece, Capri. Así que les deseo lo mejor de lo mejor y vamos ahora a estar pasando a lo que es el ascendente en Acuario. Uy, no, me fui, perdón. Bueno, ahí vuelvo. No sé qué hice. Toqué algo, chicos. Ahí estamos. Bueno, el ascendente en Acuario. Mis queridos amigos, colegas de Acuario. Vamos a tomar agua para este. Acuario obviamente es un gran favorito para 2026, pero que no va a venir gratis, ¿no? Yo creo que hay que entender acá que Plutón está pidiendo una transformación muy desde las bases, ¿no? Está pidiendo que saquen su parte más auténtica. Creo que Urano pasando a Géminis, siendo el regente, va a estar favoreciendo muchísimo más y va a estar trayendo también, esto creo que lo he dicho, pero todo lo que de cierta forma dejamos a un lado por tener una actitud mucho más de buscar la estabilidad y de buscar más la cuestión económica y que eso esté cubierto, dejamos de lado lo creativo, dejamos de lado lo innovador, dejamos de lado lo disruptivo e intentamos, creo, adaptarnos y esconder un poco la parte más rebelde acuariana. Y creo que ese es lo que se va a empezar a mover heavy para todo 2026. Creo que en realidad Plutón está potenciando enormemente toda nuestra propia autenticidad y que en realidad eso que veníamos escondiendo ahora va a salir de una manera bastante volcánica. Creo que obviamente los eclipses en el eje Leo y Acuario
van a contar una historia totalmente nueva. Todas las personas que estuve atendiendo con ascendente en Acuario se les viene tremendo movimiento para 2026 y es una historia que recién empieza, ¿no? El primer eclipse acá, sépanlo, el 29, en el grado 29 hacia el 17 de febrero. Ahí hay que ver qué historia se empieza a contar. Yo acá lo que les diría es, ok, vayan a ver Urano en su carta natal, en qué casa está, qué área también obviamente rige en su carta. Creo que es importante tener en cuenta que se viene muchísimo movimiento y que creo que es movimiento del lindo, ¿no? Porque no nos olvidemos que esta conjunción Saturno-Neptuno es en la casa 3, que tiene mucho que ver, ¿no? Con sus visiones, sus narrativas internas, aquello que a lo mejor tengan ganas de comunicar, y que va a estar apoyado por este Plutón, ¿no? Porque ahí va a estar haciendo un sextil, que va a estar apoyado por este Urano. Entonces, creo que se forma, obviamente, la cabeza de barrilete, creo que va a ser muy beneficioso para ustedes. O sea, realmente lo siento de esa forma, pero que va a traer cierto desafío porque a lo mejor es algo que hemos venido, ¿no? Ocultando o intentando pasar desapercibidos y que, uy, justo ahora me piden que sea acuariana de nuevo, acuariano de nuevo, y yo que venía intentando encajar en este mundo, ahora quieren que desencaje de nuevo. Bueno, ese es el gran desafío, pero Acuario vas a ser nodo norte para mitades, ¿no? Del año que viene, siendo obviamente siempre consciente de que no se trata de vos, que es parte de tu rol en lo social, que es parte de estar y formar grupo. Entonces, me parece que obviamente va a venir de esos lados. Creo que el movimiento se viene ya, ¿no? Porque ya para mitades de enero tenemos el estelium en Acuario, la conjunción Marte-Plutón y el primer eclipse ya en febrero y es como que esto me parece que viene bastante rápido, pero que no va a ser hasta abril, ¿no? Que ahí ingrese Urano, nuestro regente, al signo de Géminis y que empiece a traer opciones. Creo que hay cosas que se van a ir acomodando de a poco y que cuando Urano entra a Géminis de lleno, ahí sí esto va a tener un poco más de sentido y va a traer opciones y variedad, ¿no? Así que anda de a poco, anda pensando cómo tenés ganas de mostrar toda tu genialidad y al mismo tiempo toda tu capacidad, ¿no? De ser muy disruptivo y de hacer un poco la voz de los transpersonales, porque es lo que se te está pidiendo, ser la voz de los transpersonales, ¿no? Me parece igual con mucho movimiento y que va a requerir también que el acuario sea un poco menos fijo, que esto siempre lo digo, al ser el fijo de aire es el menos de los fijos, pero es muy fijo, y que ahora vamos a tener que ayornarnos a este Urano que sale de una comodidad más económica a nivel de Tauro, ¿no? Cuando estuvo en Tauro, y que ahora se viene la faceta de un Urano nuevo, trayendo comunicación, vanguardia, ideas, y realmente creo que va a estar mucho más cómodo ese Urano, pero que los que se tienen que acomodar somos nosotros a que estuvimos muy cómodos mucho tiempo. Entonces ahora viene el momento de mayor terremoto. Pero uno de los grandes protagonistas, sin lugar a dudas, si se anima realmente y se sale de la zona cómoda, va a ser Acuario, sin lugar a dudas. Les deseo lo mejor de lo mejor. Bueno, finalmente vamos a estar terminando con el ascendente en Piscis. También, ¿no? El ascendente en Piscis es otro de los grandes protagonistas de este 2026. El ascendente en Piscis, bueno, Piscis, ¿no? Viene con, siendo nodo norte, ¿cómo te trató este año, Piscis? Porque ser nodo norte no es nada fácil tampoco. Uno piensa que el nodo sur es el que la pasa mal y el nodo norte la pasa súper, y no es tan así. Porque realmente somos llamados a ir, ¿no? Por aquello que hay algo que se empieza a despertar y somos llamados a ir por ello, pero es una zona muy incómoda porque es una zona muy inhabitada, ¿no? De cierta forma, muy desconocida, y eso puede, ¿no? Traer, y aparte en Piscis, ¿no? Que de por sí nos habla de cierta disolución, de cierres también. Entonces, Piscis en este momento es todo cierre, ¿eh? Para entrar en esta nueva era para 2026. Saturno se despiden, Neptuno se despide, tu regente pasa a un nuevo signo después del 2011, después de tantos años, lo cual es una locura total. Pasa un signo que tiene que ver con Aries, ¿no? Que tiene que ver con ir a la búsqueda por esos deseos, ¿no? Ir a la lucha, mi propia visión interna, tal vez acá te diría,
deja de mirar a estos gurús o a aquellos a tus maestros, porque creo que es un momento en donde ahora viene un sentido más de autoafirmación e individualidad y no creo que se trate tanto de seguir a los maestros, sino de siendo vos tu propio maestro, ¿no? Urano además entra en la casa 4 y esto trae mucho movimiento a nivel hogar, familia, puede desestabilizar también un poco, ¿no? En ese sentido, puede traer mudanzas inesperadas, eh, familia que se agranda de manera inesperada y es algo totalmente disruptivo y nuevo para nosotros. Y después, obviamente, esta conjunción Saturno y Neptuno en la casa 2, ¿no? Trayendo también ahí tal vez algún tipo de nueva estructura, ¿no? A nivel de cómo obtenemos recursos, ¿no? Entonces, esto obviamente hay que verlo en cada carta para ver los grados y todo, pero creo que es un gran momento para el ascendente en Pisces. Estamos ahora a lo mejor en una etapa muy de cierre, en donde a lo mejor hay mucho que se está, ¿no? Terminando de derribar para iniciar una nueva etapa y eso puede, ¿no? Tardar un tiempo más. Pero Neptuno pasando, tu regente pasando al signo de Aries, después de tanto tiempo, a lo mejor es como un wake up call, es un despertador muy grande que vas a sentir, ¿no? Y se va a levantar un velo bastante importante. Entonces, acá creo que la historia todavía para 2026 continúa con todos estos eclipses también que se vienen para vos. Entonces, creo que todo esto que se estuvo moviendo en 2025 y que fuiste como medio a ciegas, navegando ahí en esta balsa a la deriva, va a tener muchísimo más sentido para 2026 y después finaliza recién en febrero del 2027. Así que nos quedan todavía algunos meses más de mucha movida por este tema de los eclipses y también de muchas personas que lamentablemente están quedando detrás, ¿no? El nodo sur pasando ahí por la casa 7 son personas que ya han cumplido también de cierta forma su misión y que ahora tendremos que alinearnos con nuevas personas. Entonces, nada, les mandamos un beso a todos aquellos que estamos despidiendo, pero son cosas que suceden, ¿no? El nodo pasando por las 7 es algo que generalmente puede llegar a darse, ¿no? Entonces, me parece que es un gran momento para el ascendente en Piscis y para entender que ahora toca ser más mutables que nunca y usar toda esa capacidad de adaptación, teniendo en cuenta que Urano se acerca a la casa 4, ¿no? Y que pone ahí a funcionar todo lo que tiene que ver con lo que dábamos por estable y lo que dábamos por seguro y nuestra base sólida. Y eso trae mucho cambio y disrupción, pero me parece que está buenísimo, ¿no? Para traer también la cosa nueva. Bueno, espero que, ahí me voy a agranar, espero que les haya servido este pasaje de signo por signo. Quise hacer algo bastante general porque sin tener una carta, la verdad que acá los astrólogos tenemos que hacer mea culpa de qué es lo que estamos diciendo. Es algo muy general y después hay que ver cada carta en específico, pero creo que la clave es, ¿no? El barrilete, la cabeza de barrilete que se está formando y creo que esto es algo muy positivo para 2026 y que va a traer muchísimas opciones y muchísima apertura, ¿sí? Estamos empezando un ciclo eh, que creo que vamos a tener un mayor sentido por dónde está yendo todo para 2027 recién. Pero todo lo que se empieza a abrir en 2026 es un regalo realmente de mucho aprendizaje que vamos a estar teniendo por parte del universo. Bueno, les deseo lo mejor de lo mejor para todo este año que se inicia para cada uno de ustedes. Feliz año nuevo y feliz Navidad. Les mando un beso.